Hoy tenemos un claro protagonista, bueno, hoy no, desde ayer están siendo los absolutos dominadores de este Rally Villa de Llanes. Nos referimos obviamente al equipo que tenemos aquí justo detrás de nosotros, el Skoda Rally Team, con José Antonio Suárez y con Alberto Iglesias Pin, dominadores casi absolutos, marcando los 8 mejores parciales, de momento las 11 especiales que se llevan disputadas. Así tenemos la clasificación después de esas 11 tramos cronometrados, con ese liderato de Cohete Suárez y Alberto Iglesias Pin, con esos 51 segundos de ventaja sobre Pepe López, los 54 sobre Álvaro Muñiz Mora y ya muy lejos Jan Solans a 1.35 y Unai de la Dehesa a 1.47. Esa es la situación que tenemos ahora mismo de carrera. A partir de las 4 de la tarde se va a disputar la 12ª especial. Ahí arrancará la penúltima sección. Venerando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Thor. Muy buenas tardes a todos. De un Rally Villa de Llanes, donde los estáis viendo ahí, Alberto Iglesias Pin. También estaba Javi Pardo, que hoy no corre, pero el Skoda Rally Team está siendo el claro dominador. Sí, yo creo que desde ayer, ¿no?, que José Antonio hizo, pues quizá lo que no pudo hacer el año anterior, en aquellos problemas que hubo, que no se pudo disputar el tramo de Labra. Ayer dejó sentenciado, yo creo que en las dos pasadas por Labra ya fraguó gran parte de esa ventaja, y hoy pues se está dedicando a ir aumentándola poco a poco, paso a paso, ¿no? Entonces, claro favorito, claro dominador. La verdad que por la segunda posición sí que no hay un dominador claro tampoco, ni están claras las cosas, porque Álvaro Muñiz le está recortando tramo a tramo al piloto de Hyundai, a Pepe López, y luego, bueno, pues a partir de ahí ya el resto de equipos más o menos colocados, con pelea también entre Unai de la Dehesa y el piloto de Hyundai, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué sucede. Y yo creo que ahora mismo la noticia, la actualidad manda y evidentemente nos tiene que llevar hacia ese box donde ahora mismo están los protagonistas de este Rally Villa de Llanes. Ahí se encuentra Patricia Suárez. Buenas tardes, porque José Antonio Suárez va camino de certificar la que sería su segunda victoria en Llanes, la tercera del campeonato. Sí, precisamente aquí está el piloto praviano. Vamos a charlar con él, con el gran protagonista de estos días aquí en Llanes. De vuelta al Principado, esta vez más tranquilo, sin presión, casi el rally en la mano. ¿Cómo estás viviendo esta segunda jornada? Bueno, para no tener tanta presión como al principio, tuvimos que trabajar duro el día de ayer y conseguir una buena renta. Hoy, bueno, pues a gestionar, seguimos marcando un buen ritmo, sí que con más cautela de lo habitual, pero bueno, aún quedan 4 tramos por delante y hay que llegar hasta el final. Sobre todo lo que decimos siempre, ahora 4 tramos por delante, mantener la calma y terminar. Ese es el plan y espero que así sea. Sabes que también lo decimos, Llanes siempre decide el título, cada vez más cerca. Bueno, vamos a acabar aquí y luego echamos las cuentas. Venga, gracias y suerte para la tarde. Gracias. Pues José Antonio Suárez, estamos viendo ya imágenes del piloto praviano en estas 2 etapas. La verdad es que ya vaticinaba lo que casi ocurre en 2024. Y alguno dirá, pero estamos hablando del 24 y no del 25. Y es que Nueva Labra, el año pasado, José Antonio decía, el tramo de Nueva Labra es donde quiero marcar las diferencias, donde quiero empezar a abrir la brecha. Este año Nueva Labra abría el Rally Villa de Llanes y ahí se demostró como en las 2 pasadas por el tramo más largo del rally, la brecha prácticamente ya insalvable. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Y además él mismo nos lo acaba de ratificar con sus palabras. Es decir, él ayer sabía que con esas 2 pasadas por Nueva Labra tenía la oportunidad de empezar a marcar diferencias. Tanto con Pepe López como con Jan Solans, que antes lo situaba hoy en el Hyundai, no, en el Toyota, que está aquí haciendo pruebas precisamente de cara al rally de Japón, del World Rally Car, que será la siguiente prueba que disputará el piloto catalán. Y obviamente yo creo que el año pasado era su plan de carrera, y este año, al tener Nueva Labra en el primer tramo del rally, pues obviamente consiguió pues lo que hablábamos, lo que buscaba, ¿no? Es decir, abrir esa brecha, abrir esa diferencia y a partir de ahí dedicarse a gestionar. Y ya te digo más, no solamente Nueva Labra, sino ya que la diferencia en el tramo de calificación de ayer ya empezó a ser también muy, muy grande, sobre todo con Pepe López, ¿no? Que ahora además Pepe en estos últimos 4 tramos que quedan va a tener que correr, porque tiene detrás a Álvaro Muñiz con el Citroën,
que está muy cerca de él y le viene recortando tiempo durante toda la jornada de hoy. Con lo cual tiene que apretar, no le queda alternativa. Estas imágenes que estáis viendo, que corresponden al tramo de Nueva Labrada de ayer, decíamos lo importante que iba a ser en el arranque del Rally Villa de Llanes, esta especial, es que en las dos pasadas por este tramo, José Antonio y Pin le asestaron 23 segundos en la suma de las dos especiales al segundo clasificado. Es una barbaridad. Claro, es que la diferencia es muy grande y lo que hablábamos, el año pasado estábamos acostumbrados a ver diferencias mínimas entre los tres pilotos que había en cabeza, Alejandro, Diego y José Antonio. Este año las diferencias son un poquito mayores, pero claro, 23 segundos ya de diferencia cuando prácticamente estás empezando el rally, pues ya empieza a ser una diferencia importante. Si a eso además sumas que bueno, pues tampoco parece que Pepe López vaya todo lo fino, todo lo que quisiera ir, porque no olvidemos que Álvaro Muñiz con el Citroën está encima de él. Para José Antonio, ahora mismo, si encima el piloto de Citroën consigue adelantar al del Hyundai, se abre en un mundo de posibilidades. El caso es que José Antonio está a un paso de lograr la que sería su segunda victoria en Llanes, lo decíamos antes, la tercera en este caso, en lo que va de certamen, que le consolidaría en el liderato. Pero claro, algunos se pensará, lo tiene en la mano, sí, quedan aún cuatro especiales para terminar el rally. Y es que la relación además de José Antonio y esta prueba en el Oriente del Principado es un poco singular. Y ahora estad atentos al vídeo porque lo vais a entender. El Rally Villa de Llanes es una de esas pruebas en las que tiene varias espinas clavadas José Antonio Suárez. 9 veces ha tomado parte en esa prueba el praviano, que solo se ha podido subir a lo más alto en la edición de 2023. Ese año, que se cerró con el segundo título del supercampeonato para el piloto asturiano, Cohete Suárez llegó lanzado, siendo el más rápido en 6 de los 11 tramos, donde la lluvia marcó y mucho el devenir del rally. Suárez y Pin encadenaban en el Oriente del Principado la tercera victoria seguida en el supercampeonato y salían virtualmente campeones con 33 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Pero salvo el éxito en 2023 y el podio de 2024, también con el Skoda Fabia, en el resto de participaciones hubo un poco de todo. Por ejemplo, la salida de carretera en 2022 en pleno descenso del FITU, o los problemas con el alternador del Skoda en 2021, cuando marchaba tercero en la general. O también el fallo de motor en 2018 con el Hyundai i20, cuando marchaba segundo en la clasificación y a solo 1,5 segundos del líder, de Miguel Fuster. En sus primeras participaciones, el praviano tuvo también una de cal y otra de arena. Desde el gran séptimo puesto en 2010 con el Clio R3 al accidente 2 años después, en 2012 con el Citroën C2. 9 participaciones de un José Antonio Suárez en Llanes, que en 2025 aspira a lograr su segundo triunfo en esta prueba, algo que le acercaría y mucho a su tercer título de campeón del Supercampeonato de España. Pues ahí están las cifras y también ahora el protagonismo nos va a trasladar al segundo clasificado de este Rally Villa de Llanes. Nos vamos a ir hasta el box, de donde están Pepe López y David Vázquez, ahora mismo a 51 segundos de José Antonio Suárez. Patricia. Sí, estamos con Pepe López. Pepe, ahora mismo a 51 segundos de Cohete Suárez. ¿Cómo nos planteamos estos últimos 4 tramos? Bueno, pues nada, pensando un poco en el campeonato, ¿no? Sobre todo ahora viene el TC Plus, que será un tramo importante, y bueno, esperar ya a los 2 últimos rallies que quedan, que creo que pueden ser más favorables para nosotros. ¿Qué resumen harías hasta este momento del rally? Bueno, un poco lo que viene siendo la tónica habitual en todos los rallies de asfalto, ¿no? Nos cuesta al principio bastante, vamos encontrando cosas que van haciendo ir al coche mejor, pero se nos va acabando el rally siempre, ¿no? En los rallies de asfalto al final son tan diferentes unos de otros que nos ha costado dar con la tecla, que es una tecla un poco especial a este coche, ¿no? Para cada rally. Aquí nos ha costado también y bueno, ahora vamos a ver si podemos sacar muchas conclusiones y en los rallies que quedan ahora de estos 2 que te he dicho, pues poder tenerlo todo más claro. Gracias y suerte para la tarde. Muchas gracias. Pues ahí está Pepe López, que da la sensación de… se le ve como un poco frustrado, ¿no? Da la sensación de que no ha estado cómodo en ningún momento en este Rally Villa de Llanes. Bueno, sí, él lo dice, ¿no? Va mejorando poco a poco, van haciendo ajustes en el coche y eso hace encontrar un ritmo mejor. La verdad que ayer ya desde el tramo de calificación se veía que no estaba a la altura de José Antonio, que esas diferencias iban a estar ahí. Hoy ha ido mejorando un poco respecto a los demás, pero yo creo que no
no es capaz con el Hyundai de estar al nivel que está ahora mismo José Antonio y el equipo Recalvi con el Skoda. Entonces, a partir de ahí, pues ahora él piensa obviamente en TC Plus porque le puede permitir arañar algún punto más de cara al campeonato. Pero bueno, y hay una parte que creo que no se tiene que olvidar, que tiene un piloto que viene por detrás, sí, que obviamente si queda adelante pues le va a quitar puntos, ¿no? Y la curva, la evolución indica que Álvaro está más cerca del segundo puesto que de terminar tercero, porque sí, el matiz es importante. Ayer, después de 5 tramos, Álvaro Muñiz Mora estaba 16 segundos y medio de Pepe López, ahora está solo 3. Sí, ha ido poco a poco recortando, además ha sido una cosa progresiva. Álvaro ha marcado creo que un scratch, sí, o un par de ellos esta mañana. El otro tercero que no marcó José Antonio fue para Alberto Ordóñez en la tornería. Entonces, a ver, el rally está ahí, es decir, él sabe que tiene que arriesgar o tratar de arañar algún punto en el próximo especial, que es el TC Plus, como él bien indicaba, pero tampoco puede perder de vista que hay un piloto que viene por detrás que le puede quitar puntos de cara al campeonato. Y sabe perfectamente Pepe López porque este Rally Villa de Llanes es clave. Quedan desde aquí 2 pruebas más por disputarse, pero es que históricamente esta prueba en el oriente del Principado ha venido a decidir el supercampeonato, el campeonato de España en años anteriores. De nuevo, Llanes puede volver a determinar quién se va a coronar como nuevo supercampeón en 2025. Ganar en Llanes o salir al frente de la clasificación del campeonato históricamente suele tener como recompensa el título de campeón. Hasta 8 pilotos en la última década pueden corroborarlo. Ojeda en 2008, Sergio Vallejo en 2009, Berti Evia en 2010, Miguel Fuster en 2015 y 2018, Cristian García en 2016, Iván Ares en 2017, Pepe López en 2019 o Cohete Suárez en 2023 dan fe de ello. Eso sí, hubo un caso curioso que tuvo lugar en 2013. Ese año, Luis Monzón quedó campeón de España de manera matemática en Llanes, prueba en la que ni tan siquiera corrió. La clave estuvo en que su máximo rival, el gallego Alberto Meira, no pasó del 7º puesto. Para el recuerdo también quedó otra edición, la de 2015. Ese fue un fin de semana con 3 nombres propios. Sergio Vallejo y Miguel Fuster se jugaban el título que se quedó en manos del alicantino, pero el tercer nombre fue el de Jonathan Pérez. El piloto asturiano se quedó a un suspiro de arrebatarle el triunfo a Sergio Vallejo, pero el tramo nocturno en Riu Cabra jugó en su contra. Igualada también fue la edición del año pasado. Diego Ruilova y Ángel Vela ganaron una edición para la historia ante Alejandro Cachón y José Antonio Suárez. Precisamente el praviano, que dejó con su triunfo en 2023 en Llanes, dejó el título virtualmente en el bolsillo. Tiene la oportunidad de hacer algo parecido este fin de semana. Sin Javier Pardo en la prueba, una victoria de Cohete le situaría como líder del certamen a falta solo de 2 pruebas para terminar la temporada. El praviano con una victoria intentará recortar distancia con los registros de Alberto Evia, el piloto asturiano con más victorias en el Villa de Llanes. El poleso logró 4 y hubo que esperar más de una década hasta otro triunfo asturiano, el que lograron Alejandro Cachón y Jandrín López en 2022. Asturias busca seguir con su reinado en Llanes, donde han triunfado en las últimas 3 ediciones un equipo de nuestra comunidad. José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin son los rivales a batir, porque como se suele decir, de Llanes a la gloria. Pues de Llanes a la gloria y nos vamos, porque en la gloria estaría si logra el segundo puesto Álvaro Muñiz Mora. Patricia, con él estás. Sí, además está luchando desde ayer por esos primeros puestos, ahora mismo tercero. ¿Qué tal, qué balance haces desde este momento, desde aquí, hasta esta? Pues muy positivo, la verdad que encantados. Ya ayer tenía el miedo de arrancar un poco fuera de ritmo por llevar tantos meses desde el Rías Bajas sin andar, pero vimos que estábamos más o menos ahí y hoy salimos con ganas ya y bueno, conseguimos hacer 3 scratch, ponernos muy cerquita de Pepe, que está segundo, y estamos animando el rally entre Pepe y nosotros. A ver si sigue está costando así meterse ahí, ¿no? Sí, claro, al final es Pepe, es un pilotazo, es bicampeón, piloto oficial, cuesta, pero bueno, la batalla está muy bonita. Un tramo se lo ganaba yo, él me lo devolvía, se lo volvía a ganar y al final hemos conseguido recortar en los 6 tramos de la mañana, creo que fueron 10 o algo así, vamos, estamos a 3,7, que no es nada, un error y cae de su lado del mío. ¿Cómo estás viendo estos que quedan de la tarde? Bien, básicamente son los tramos del año pasado. El primero se ha alargado un poquito por salida y se ha cortado en meta, y el otro también se ha alargado en salida.
pero bueno, son tramos que yo creo que las diferencias van a ser pequeñas. A ver qué pasa. Pues gracias y a seguir ahí. Gracias. Gran rally el de Álvaro Muñiz Mora y Néstor Casal, porque poquito a poquito ahí están con el Citroën de Senra Sport, luchando por un podio que yo no sé si antes de llegar a este Rally Villa de Llanes se lo iban a imaginar, que iban a estar peleando por el podio. Hombre, pues yo creo que no venían con la idea. Hombre, quizá estar en esa tercera, cuarta posición sí, que sería el suyo. Pelear por la segunda, bueno, ahí lo vemos en esa pasada espectacular. Ayer tuvo una librada importante, y la vais sí, la hemos visto, la acabamos de ver ahora. A ver, pudo haber cambiado mucho la película. Sí. A ver, él lo dice, ¿no? O sea, lleva muchos meses parado, viene desde el Rías Bajas sin ritmo, y obviamente no es lo mismo estar subido cada 15 días que tantos meses sin correr. Y de un piloto de Citroën a otro, Patricia, cuéntanos, porque la cara y la cruz, ¿no? En este Rally Villa de Llanes. Sí, estamos con otro protagonista, con Alberto Ordóñez, que como él dice no ha sido su fin de semana, empezaba mal ayer y hoy también ha terminado mal para ti. Bueno, sí, le dicen que cuando la cosa no va bien acaba peor, pero bueno, la verdad que hay que pasar, eso ya está, pensar en la semana que viene. Creo que a nadie le gusta esta situación, pero bueno, nunca pasa nada, pero esta vez pasó 2 veces, así que nada, a tirar para adelante, a pensar ya en el carbón y nada, a esperar ya el año que viene a ver qué depara. Ayer tenías un toque, ¿hoy qué te ha pasado? Pues nada, hoy desconcentración más, creo que el error fue mío. Llegué a frenar tarde, me comí una curva y nada, tocamos al guardarraíl y rompimos una pieza prácticamente como ayer. Y nada, concluir ya el Rally de Llanes y ya creo que un rally para olvidar, pero bueno, todo nunca sale bien. De todas formas, estabas ahí en los tiempos, te estabas manteniendo en tercera posición, supongo que por tu parte muy contento del trabajo aquí en Llanes. Bueno, creo que teníamos la cosa de haber empezado hoy un poco de menos a más, creo que después del toque ayer tampoco te enganchas por la mañana como si te jugaras algo y bueno, al final se terminó antes de tiempo. Quizás que había que haber parado ayer, pero bueno, queríamos haber seguido rodando y al final pues acabó terminando antes de tiempo igualmente. Gracias, Berto, y hasta la semana que viene. Bueno, gracias. Pues precisamente estábamos viendo las imágenes del golpe que tuvo ayer Alberto Ordóñez en el tramo de Nueva Labra. La verdad es que ayer dijo adiós a todas las opciones de pelear por el podio, porque hoy ha tenido también una mañana con un toque y con un susto importante también en el tramo de la Tornería, así que no ha sido precisamente un buen fin de semana para Alberto Ordóñez. Volvía después de la sanción que le impuso la Federación Española el año pasado y se hizo oficial este año, y la verdad es que no venía con mucha ilusión, y al final la realidad en el primer tramo, sí, la verdad que ha sido duro para él, porque sí, fue en el primer tramo. Bueno, y porque yo creo que ha sido también más duro, más cruel si quieres, bueno, por ser el primer tramo, por ser la oportunidad de volver. Aquí están corriendo los 3 Citroën, está tanto Unai de la Dehesa, Álvaro Muñiz como él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a Alberto le han podido las ganas, es decir, sí, de querer hacer un buen resultado, de demostrar que tenía ritmo para estar ahí, que lo ha demostrado con el tiempo que ha hecho esta mañana en la Tornería, marcando el mejor tiempo. Pero bueno, supongo que, como se suele decir, limpiar la cabeza, pensar ya en el Rally del Carbón y bueno, pues ya está, ¿no? Yo simplemente, además, estaba muy por delante de Unai, estaba en la pelea con Álvaro, es decir, era un piloto claramente a poder estar disputando el podium de este rally. Pero bueno, las carreras tienen esto. Además, él mismo lo ha dicho, ¿no? Ese fallo de concentración, ese no encontrarse, bueno, pues con esa confianza a la que nos tiene acostumbrados el piloto Hierbato. Y ahora, pues bueno, pues a centrarse ya en ese campeonato de Asturias, que lo tiene
muy por la mano, y la semana que viene lo tendremos en el Rally del Carbón. Y es curioso la situación de Alberto Ordóñez en este Rally Villa de Llanes. Y, por ejemplo, yo quiero también destacar, porque no hemos hablado de él en este arranque, de otro asturiano que está corriendo con el Hyundai Rally 2. Hablamos de Pepe Álvarez, porque está ahora mismo sexto en la general y está, yo creo que completando un rally sólido, sin errores, que es lo importante, porque al final él necesita sumar kilómetros y sentirse cómodo. Y me da la sensación de que hoy Pepe sí que está mucho más a gusto con el Hyundai que, por ejemplo, en la jornada de ayer con Labra y Gamoneu. Sí, bueno, tuve la oportunidad de estar charlando con él un rato esta mañana en la asistencia anterior. Precisamente hablábamos de esto, ¿no? De estar más cómodo o menos cómodo con el coche. Ten en cuenta que él lleva sin hacer test prácticamente 2 meses, 3 meses, es decir, llegó el coche esta semana y se subió para disputar el tramo de Labra, ¿no? O sea, bueno, el sackdown y luego ya el tramo. Pero me refiero que no ha tenido oportunidad de probar el coche. Obviamente para él es una de la prueba de casa, porque es la única que hay en asfalto aquí. Y perdona, venerando, sí. Patricia, vamos rápido con Unai de la Dehesa. Sí, Unai ahora mismo quinto en la general. ¿Cómo te planteas estos últimos tramos? Bien, la verdad que seguir concentrados, seguir en la misma línea, seguir con la evolución que llevamos durante todo el fin de semana y nada, a ver si podemos salir confiados desde los primeros inicios de estos kilómetros y ir cómodo y seguir como hasta ahora, disfrutando, la verdad. ¿Está costando entrar ahí en el top 5? Sí, está costando. A ver, sabíamos que el nivel es alto, estamos en el top de España, o sea que eso lo teníamos asumido. Pero bueno, habrá que ir luchando poco a poco para cada vez estar más cerca de ellos. Gracias y suerte. Piloto oficial dentro de esa estructura de Citroën, Unai de la Dehesa y Dani Sosa. Ya asumía que no iba a ser fácil para ellos esta cita del Rally de Llanes. Al fin y al cabo están afrontando su primera temporada como pilotos con un Rally 2. El año pasado conquistaba aquí, además de manera matemática, también el título de la beca y de la Ibérica, que yo creo que además, evidentemente, eso le ha catapultado a estar este año en un equipo como el de Citroën. Pero yo lo hablaba con él en estos días previos. Vamos con más protagonistas, Patricia, con Pepe, ¿no? Es Pepe Álvarez, que creo que estás con él. Sí, estamos con Pepe Álvarez, que si hablamos de la lucha por entrar ahí en el top 5, él está en el top 6 ahora mismo. Sí, así es, la verdad que bueno, ahí vamos, a ver cómo se da la tarde. Yo creo que hoy evolucionamos bastante en comparación con ayer, así que a ver qué tal nos vienen estos tramos de tarde. Tú, como asturiano, estos 2 últimos tramos del Rally Villa de Llanes, ¿qué te parecen? Los tramos del Villa de Llanes en general son una pasada, pero estos 2 son tramos que son muy bonitos, de mucho ritmo ya desde el principio de salir, entonces, bueno, se hacen intensos. Pues a por ellos, Pepe, gracias. Venga, gracias. Pues el caso de Pepe casi es como el caso de Unai, ¿no? Son los 2 que este año se estrenan con ese Rally 2 y es que la adaptación no es fácil, un coche ya de altas prestaciones. Es un cambio enorme. Ten en cuenta que en el caso de Pepe viene de ganar la Copa Hyundai, de correr con un i20 prácticamente de serie, con algunas mejoras, y es subirte en un Rally 2 con todas las mejoras que conlleva, tracción total, en fin, es otro mundo completamente diferente. Y lo que decimos, lo que necesita Pepe y lo que necesitaba hacer hoy, pues era estos kilómetros, ¿no? Él poco a poco va mejorando, lógicamente coger un ritmo y alcanzar sobre todo el límite de este tipo de coches es muy complicado, porque son coches que permiten muchos reglajes, son coches que permiten infinidad de setup a la hora de correr, en fin. Entonces, lógicamente, si no tienes test, si no tienes kilómetros, te cuesta muchísimo más. El propio Pepe López confesaba los problemas para poner a punto su Hyundai, pues imagínate Pepe Álvarez en la situación que lleva, ¿no? Así todo, creo que está haciendo un rally muy bueno, muy sólido, está donde tiene que estar, mejorando y mejorando sus tiempos, que yo entiendo que desde la marca era lo único que se le tenía que pedir, es decir, ir progresando e ir mejorando. Y yo entiendo que ahora en su cabeza tiene que estar el de acabar el rally sin meterse en líos, porque tiene lejos a Unai, tiene lejos a los demás, están a 1 minuto. O sea, evidentemente ahora es completar 4 tramos, hacer kilómetros. La única opción que puede tener esa pelea que hay entre Unai de la Dehesa y Jan Solans,
que hay ahora mismo 4 segundos entre ellos. No sabemos, aunque Unai dice que bueno, rodar, tal, no sé qué, lo tiene a 4 segundos. Sí. Intentarlo va a intentar. Además, Jean Solans, repito, lo que está haciendo aquí es probar cosas de cara al Rally de Japón. Es decir, está disputándolo con los neumáticos Hankook, que son con los que se va a disputar el Rally. Sí, pero aunque estés de test, acabar quinto, hombre, acabar sexto, acabar cuarto, al final son resultados que te quedan además, en la además, guantera, escuchándole en los controles stop, bueno, pues un poco esa frustración, ¿no? De no ser capaz de. No, es que claro, el coche estoy acostumbrado a otros neumáticos, estoy acostumbrado a otras situaciones, bueno, y le está costando. Entonces, salvo que yo creo que Pepe lo que tiene que hacer es estar ahí con la caña puesta. Sí, y si en algún caso, pues alguno de estos falla, pues te metes un top 5 un Rally de Llanes, que es un muy buen resultado. Y que nadie se olvide, quedan 2 tramos, Puertas Noriega y la Franca Huelna. Es verdad que el último, los de la Franca son 8 kilómetros, pero el de Puertas Noriega es un tramo muy rápido. Hoy, afortunadamente, estamos viviendo un Rally Villa de Llanes un tanto atípico, porque el año pasado, yo recuerdo, estas últimas 2 secciones fueron una verdadera lotería. Recuerdo de Diego Ruilova salir con neumáticos de agua, luego cambiar a seco, José Antonio con agua, Cachón con agua y seco. O sea, era una verdadera lotería. Hoy no se va a dar esa circunstancia. Bueno, no se va a dar en principio. Hace 2 horas estábamos bajo un sol abrasador. Ahora mismo está ya todo completamente encapotado, y si miramos hacia el oriente asturiano, pues vemos que viene nube negra, ¿no? Como se suele decir. Entonces, hombre, en un principio no parece que va a llover, pero sería una sorpresa, y eso sí que sería un problema para todos. Y ya te digo yo que si hay un equipo que casi te diría va a llegar el primero sí o sí, y vas a quedar ganador de la Sandero Evo Cup, es este que estáis viendo aquí, Esteban Ballín e Irene Caso, porque ya ventajan en 1 minuto, y la verdad es que la solidez del piloto colungués está siendo tremendamente abrumadora. Patricia, lo tienes por ahí, acaba de llegar el coche ya, la asistencia. A ver qué nos cuenta don Esteban Ballín. Sí, acaba de llegar justo. ¿Qué tal, Esteban? Estamos ahí venciendo en casa sobraos. Bueno, de momento tenemos margen, pero realmente seguimos necesitando los scratch por los puntos que nos dan en la Copa, que puntúan todos los tramos. Entonces, pues vamos a intentar mantener el ritmo esta tarde y ver si podemos llevarnos algún scratch más. Hasta el momento íbamos todos, pero bueno, necesitamos margen. Tramos míticos de siempre y una vez más imponentes, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, son tramos, no sé cómo denominarlos. Labra es como la catedral de los rallies, por ejemplo. La Tornería tiene una bajada que no la encontramos igual en ninguna parte. Entonces, bueno, está muy bien que hagamos esos tramos clásicos, y está muy bien que el rally tenga novedades todos los años, que este año han metido un tramo inédito. Mira que Llanes lleva ediciones, ¿no? Pues hacemos un tramo nuevo que además, por lo que hablé, le gustó a todos los pilotos, el del Camino Encantado. Entonces, bueno, pues estamos disfrutando mucho del rally. Estamos hablando de que Llanes decide en todo, en el supercampeonato, en vuestro caso en las copas, en todo. Sí, por la fecha en la que es un rally que siempre es determinante. En nuestro caso, en las Copas Renault, es el tercer rally de la temporada de 5 pruebas que tenemos. Entonces, pues evidentemente es crucial, ¿no? Entonces, creo que marca un poco el devenir del final de temporada este rally. Nada, suerte y a por el resto de tramos. Gracias. Pues ahí está Esteban, que ya, como os digo, que tiene prácticamente en la mano la victoria en este Rally Villa de Llanes dentro de la Sandero Eco Cup. Hemos ido escuchando y viendo a algunos de los protagonistas, pero bueno, son las 15 horas y 46 minutos. También hay un pelín de tiempo para el entretenimiento, pero precisamente con los pilotos. Os vamos a presentar a José Luis García y a Dani Cue. A ellos les hemos sometido a ese curioso reto, ese curioso juego, el quién es quién, que ya estrenamos en el Rally Princesa. Aquí le hemos dado una continuidad. Cara a cara, piloto y copiloto. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Ha sido oficial de alguna marca? Sí. Bueno, pues yo te voy a preguntar, ¿fue campeón de España? No.
Vale. ¿Ha corrido con Ford? Sí. Bien. Es un piloto máster. Hoy en día. ¡Ay, qué putada! ¿Corre rally todoterreno ahora? Sí. Carlos Sainz. Sí. Bueno, pues ahí hemos tenido a los protagonistas, como también lo es este dúo, los Blanco. Sí. El Team White. Equipo proviano también. Adrián y Andrés. Patricia está con el piloto, con Adrián. Sí, estamos con otro de los pravianos protagonistas en este Rally Villa de Llanes, en este caso con Adri. ¿Qué tal? De momento líder, empezamos bien esta última parte del día. Sí, bueno, ayer la verdad que estuvimos bastante cautelosos y bueno, hoy tuvo que salir a atacar y parece que lo conseguimos. Una pena que Paul esté fuera de carrera porque la verdad que nos está poniendo las cosas difíciles. Pero bueno, ahora de tarde hay que seguir trabajando como venimos haciendo durante todo el día y a ver si nos podemos llevar la victoria final del día. ¿Qué tal se te dan? Bueno, creo que bastante bien. El año pasado hice algunos crashes en esos tramos y bueno, a ver si lo podemos repetir este año. Para mantener con cabeza y acabar. Sí, hay que atacar porque la verdad que están a 12 segundos, que en esta Copa es muy poco para el ritmo que se está llevando y bueno, a ver cómo se nos da. Gracias y suerte, Adri. Gracias a vosotros. Gran rally el que están haciendo Adrián y Andrés. La verdad es que encima se han aprovechado del abandono. La verdad es que dos de los abandonos que ha habido en la Copa, en la Hyundai, ha sido por accidentes. La verdad es que el de Paul, que iba líder, ha sido un accidente fuerte. La verdad es que el coche ha quedado bastante dañado. También Aitor Solorzábal, que llevaba como copiloto a la asturiana Irene Serrano, también sufrió otra salida de carretera. Pero en el caso de Adrián, ahí está aprovechando, ¿no?, con la caña puesta, líder y cerca de sumar la victoria. Sí, y qué importante para Adrián el haber podido disputar el año pasado con este mismo coche estos tramos de la tarde, ¿no? Porque ahora sí que ya sabe un poco pues dónde está el ritmo, dónde tiene que estar y bueno, la diferencia, como él dice, en una Copa como es la Hyundai es pequeña, pero bueno, va por delante y los kilómetros que quedan son 4 tramos, pero no olvidemos que el segundo tramo de la sección y el último del rally son 8 kilómetros tan solo, con lo cual, bueno, si lo administra bien y lo hace bien, yo creo que Adri sabe que tiene la victoria en la mano. Hay que recordar que en esta Copa ahora mismo la pelea por el título está entre Arnau Bartés y el gallego Adrián Vázquez. Arnau, que marcha segundo clasificado en esta Copa Hyundai, en este Rally Villa de Llanes, y Adrián Vázquez es tercero. También es importante esa pelea que tienen por arriba porque, insisto, al final en una Copa como esta, donde la igualdad es tan importante, salir de aquí bien posicionado prácticamente acaricias, como en el Supercampeonato, el título al final de año. Sí, a ver, antes no recuerdo qué piloto lo dijo, pero alguien lo decía, no creo que fue Esteban, ¿no? Es decir, por las fechas en las que se disputa el Rally de Llanes, quedan tan solamente 2 pruebas para acabar el Supercampeonato, queda el RAC de Cataluña y la Nucía. Entonces eso hace que, lo que decimos muchas veces, quizá no sabes quién va a ganar el campeonato, pero sí sabes ya quién no lo va a ganar, porque ya no va a tener opciones, ¿no? Aparte de todo esto, pues se abre también la opción ahora de decir, bueno, pues en las copas de promoción, el caso de Adrián, el caso de alguno más, porque la Copa Clio también están ahí muy cerrada la pelea, con muy separado ya Mañá del segundo clasificado, pero sí entre segundo, tercero y cuarto hay pelea, ¿no? Llanes va a decidir muchas cosas, quedan 4 tramos, la climatología parece que nos va a dar una tregua. Yo sigo esperando que sí, aunque cada vez que miramos al cielo yo miro para arriba y lo veo un poco más negro. Esa es la verdad de lo que estamos viendo aquí ahora pero mismo. ¿sabes quién nos va a sacar de dudas?
Venga, te lo digo. Venga, va. Patricia, vamos a preguntarle a Juanjo López. Ayer tuvo un mal día, hoy yo creo que, espero que la sonrisa ya está en su cara. Vamos a preguntarle, ¿cree que va a llover o no? Están aquí de broma, tanto Venerando como Héctor, diciendo que a ver si nos alumbras un poco y puedes ver si va a llover, ¿no? Hombre, espero que no, porque ya acabo de montar 2 ruedas de seco nuevas para estos últimos tramos, o sea que espero que no. No, yo creo que aguantará, las previsiones son que no iba a llover, aunque aquí en el oriente nunca se sabe, pero bueno, espero que no llueva y podamos disfrutar de una última parte de este rally en seco. Ayer viviste un día así un poco de sombra, pero ya viene la luz, la alegría y el disfrutar de un rally aquí en Llanes, ¿no? Sí, se nos complicó ya desde el principio en esa primera pasada por Labra, donde tuvimos ahí un problema, luego en la segunda pasada por Labra otra vez, parece que es el tramo fetiche y es donde me pasa todo, rompimos una correa, esa correa dañó a la instalación eléctrica y hoy en el primer bucle sufrimos muchos problemas con esa instalación eléctrica, pero bueno, se solucionaron en la asistencia y en esta segunda parte pudimos disfrutar ya del coche al 100%. Para los 2 últimos. Nada, disfrutar. Disfruto mucho con este coche, disfruto mucho yendo rápido con este coche y vamos a tratar de ir todo lo rápido que podamos y acabar lo mejor posible. Pues a disfrutarlo, Juanjo, gracias. Gracias a vosotros. Ahí está Juanjo, la verdad que una faena lo de ayer, porque tenía también muchas ganas de correr aquí en Llanes, de hacerlo bien y con este R2 que yo creo que tenía un buen escaparate para hacer un buen rally. Sí, porque además es un coche que, bueno, lo decía, que a él le gusta mucho, ya es un coche competitivo, ya es un coche que te permite hacer buenos tiempos, entonces bueno, obviamente si te aparecen problemas mecánicos como los de ayer, esos son imponderables, ¿no? Que no puedes hacer nada. De cara a los tramos ahora de la tarde, pues él lo decía muy bien, ¿no? O sea, disfrutar, tratar de acabar el rally. Y Juanjo nos tiene acostumbrado a muy buenas actuaciones, no solamente en Llanes, este año después de esa recuperación que estuvo tanto tiempo de baja por el accidente del Rally Princesa del 2024. Entonces, bueno, pues ahora disfrutar y acabar de prepararse también para los rallies de la Copa Dacia que está disputando en el Campeonato de Asturias. Sí, a la vuelta de la esquina, ¿no? La semana que viene, el Rally de la Montaña Central. Hemos charlado con Juanjo López, antes lo hemos hecho con Esteban Ballín y claro, antes habéis visto a José Luis García y a Dani Cue enfrentándose en ese quién es quién. Aquí la verdad es que hemos hecho la cuadratura del círculo. Hemos juntado a Esteban Ballín y a Diego Ruilova, que no está aquí, pero es el piloto que el año pasado se coronó como vencedor del Rally Villa de Llanes. Pues bien, los dos, vedlo y luego ya lo analizamos. ¿Quién es quién entre Ruilova y Esteban Ballín? ¿Fue campeón de España alguna vez? Fue campeón de España. ¿Es español? Sí. Sí. ¿Corrió con Toyota? ¿Corrió con Toyota? No. ¿Fue campeón de España absoluto? Sí. Sí, fue. Vale, te toca. ¿El mío fue absoluto? Sí. No bajo ninguno. No bajas ninguno, vale. ¿Corrió con un Porsche en rallies? Creo que no, pero igual hizo un rally. No? Vale. Pero temporadas completas no, ¿no? ¿Programas completos no? No, no, no. Vale. Vale. ¿El tuyo corrió con un Porsche?
El mío corre con un Porsche, sí. ¿Fue piloto oficial de Citroën? No fue piloto oficial de Citroën. Vale. ¿Fue una vez campeón de España absoluto? Creo que sí. Iván Ares. No. ¿Fue piloto de Skoda? ¿O corrió con Skoda en el Nacional? Sí. Sí. Preguntas. ¿Sigue activo en los rallies? No. Sergio Vallejo. No. Pregunta. ¿Sigue activo en los rallies? No, ya ganaste. No. Berti. Sí. Ah, joder, ¿quién es esto? Alguno dirá, vaya fáciles, que conste que los personajes, en este caso los pilotos, los elegían ellos, en una baraja que teníamos de aproximadamente 25 pilotos, así que ahí estaba el duelo entre Esteban Ballín y Diego Ruilova. Son casi las 4 de la tarde, empezaremos ya a ir situando porque a las 4 empezaba la 12ª especial de este Rally Villa de Llanes, así que en unos minutos va a arrancar ya José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin, así que os situaremos porque recordad que os vamos a ofrecer en directo a partir de las 4:30 la siguiente especial, en este caso la más corta de esta sección vespertina de 8 kilómetros entre La Franca y Buelna. Estamos ahora mismo, Patricia, en la zona, porque yo creo que os lo vamos a poder ir enseñando, en la zona muy próxima donde nos encontramos nosotros. Es una zona poco habitual, que no se suele ver mucho, evidentemente, en los rallies, no suele salir en la tele, es la zona de los repostajes, donde se están realizando los diferentes repostajes de todos y cada uno de los equipos que están pasando por ahí. Patricia, que está cerca de la zona donde ahora mismo estaba pasando por ahí Arnau Bartés, ¿no? El líder de la Copa Hyundai. Sí, vamos a ver si tiene tiempo a hablar con nosotros. Vamos a ver si podemos hablar con él. ¿Qué tal, Arnau, ya enfrentando ya la última parte del día? ¿Cómo se presentan estos dos últimos tramos? Bueno, la verdad es que ya se nos está haciendo un poco largo, sobre todo estos dos últimos bucles que quedan, pero bueno, con ganas, ya que hay una lucha muy interesante, tanto por delante como por atrás, así que nada, veremos, intentaremos mantener el ritmo, pero a ver qué pasa. Ahora también el dilema es que no cambie el tiempo, que no cambie el día, que no llueva. Sí, ya sabemos que es Llanes y de golpe se ha cerrado esto como si fuera oscuro, así que veremos. No sabemos si lloverá, si no, será una lotería. Así que como todos vamos, creo, con neumático seco, será para todos lo mismo. Pues suerte y gracias. A ti. Ahí están Arnau Bartés y Melissa Lorenzo enfilando la zona, la que yo os digo ahora, que está justo aquí al lado nuestro, la zona de repostaje. A ver si podemos enseñar también para que los espectadores vean esta zona donde se extreman las medidas de seguridad, porque estamos en una zona crítica, la zona de repostaje, donde hay bomberos, donde todos tienen que ir equipados, donde solo pueden acceder el personal, que en este caso está limitado, ¿no?, a la figura de piloto de los equipos. Los equipos y los miembros de los equipos tienen que ir equipados con la misma ropa, digamos, ignífuga con la que participan los pilotos, tanto como solamente accede de cada equipo piloto, copiloto, uno de los mecánicos, repito, perfectamente uniformado con ropa ignífuga. Se cuenta siempre con un equipo de extinción de incendios, de bomberos, protección civil, etcétera, y es una zona doblemente vallada para que no pueda haber acceso de nadie más, ¿no? Es una zona de máxima seguridad, digamos, porque obviamente hay combustible, combustible de competición, que es todavía, bueno, pues, el octanaje es mayor, mucho más inflamabilidad, en fin, con mayores probabilidades de sufrir un incendio, entonces se hace de una forma totalmente aislada de todo el resto del parque de trabajo.
pues ahora mismo es donde están los equipos. En concreto, pues mira, están ya los de equipos de la Copa Hyundai. Os vamos a ir situando también como tenemos la carrera. Os decíamos que hace 3 minutos que tenemos a José Antonio Suárez y a Alberto Iglesias Pin ya en carrera. Acaba de salir también ya la segunda, en este caso, el segundo clasificado, Pepe López y David Vázquez. Recordad que los equipos prioritarios dentro del Supercampeonato de España están partiendo cada 2 minutos. Así que ya tenemos de momento a 2 equipos en ese tramo, el duodécimo. Incluso ya José Antonio pasando ya ese primer parcial con un tiempo de 2:04.84. Enseguida por ahí tiene que estar a punto de llegar ya a Pepe. Mira, y aquí estamos viendo precisamente lo que os hemos hablado. Evidentemente nosotros no podemos acceder por cuestiones de seguridad a la zona donde ahora mismo están trabajando los mecánicos y donde esta zona que os decíamos están extremando evidentemente las medidas de seguridad con los mecánicos, con esa sotocasco, con la ropa ignífuga y donde solo pueden acceder los equipos. También una parte importante, ¿no? Este hecho del repostaje donde también esto no es llenar el depósito como en un utilitario. Claro. Aquí se mide cada no decir cada litro, no, pero prácticamente cada litro peso, sí, pues obviamente en competición todos sabemos lo que supone el peso en un vehículo de competición, ¿no? En este caso lo que se hace es en las asistencias se hace un cálculo por parte de los ingenieros del combustible que se va a necesitar para completar el siguiente bucle, es decir, hasta el siguiente punto de repostaje que puedan tener, porque no olvidemos que algunas veces, dependiendo de distancias, se hacen también lo que se conoce como repostajes remotos, es decir, se autoriza una zona que suele ser una gasolinera que está preparada y equipada para ello, y en una zona remota pues también se pueden hacer repostajes, ¿no? Y ese es el cálculo que se hace en la asistencia, se mira la distancia que hay al siguiente punto de repostaje y se hace el cálculo para no meter kilos de más en el vehículo. Pues ahora mismo ahí están y los estáis viendo los diferentes equipos de la Copa Hyundai. Os situamos… Y si os fijáis además también una curiosidad que los sistemas son manuales. Sí, ahí veíamos dar la mano precisamente para evitar ninguna complejidad de que pueda saltar una chispa o de que pueda… Evidentemente por eso no podemos entrar. Obviamente. O sea, ahí vemos cómo es un sistema manual, es decir, no se utiliza ningún tipo de motor eléctrico ni nada, es decir, nada que pueda dar una chispa. Pues esa es la imagen que ahora mismo tenemos en este parque de asistencia. Os situamos en el tramo duodécimo Puertas Noriega. Ya tenemos en el intermedio 2 a José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pi marcando un crono de 4:36 en el primero. Ya ha pasado también Pepe López y David Vázquez. Se están dejando en 4 kilómetros 200 metros donde está el split de esa referencia del primer intermedio, 1 segundo y 4 décimas. Insistimos, no está siendo el rally de Pepe López. No, a mí me está sorprendiendo este 1,8 porque no olvidemos que este es el TC Plus. Es decir, aquí se están jugando puntos extra. Además Pepe lo tenía como muy marcado en la intervención, ¿no? Cuando estaba hablando con Patricia nos decía, bueno, ahora viene el TC Plus, tengo que tenerlo tal. Y siempre es un piloto que, no olvidemos, por un TC Plus se llevó un supercampeonato de España en Canarias frente a José Antonio, precisamente por un resultado así. Y me sorprende un poco que se haya dejado ya 1,8, o sea, casi 2 segundos en tan solo 4 kilómetros, ¿no? Veremos a ver cómo va, porque ya está prácticamente a punto de llegar a la línea de meta José Antonio Suárez y bueno, veremos. Pero ya digo, me sorprende que se haya dejado 2 segundos en tan poco espacio de tiempo. Bueno, pues os iremos situando, porque insisto, nosotros vamos a estar aquí hasta las 5:20 de la tarde. A partir de las 4:30 os ofreceremos en directo la 13ª especial que va a arrancar a las 4:34 de la tarde, así que hasta las 5:20 os iremos contando todo lo que va a pasar en esta tarde del Rally Villa de Llanes. Estamos en el asfalto, en esta 6ª prueba del Supercampeonato. Venimos precisamente del Rally Princesa de Asturias, que por primera vez en su historia fue sobre tierra, y en un concejo, concretamente el de Valdés, en Luarca, donde se estrenó además la tierra con el Rally Princesa de Asturias. Pues bien, nosotros os vamos a mostrar un resumen de lo que también tuvo lugar allí el pasado fin de semana, y es que se celebró por primera vez un tramo de tierra en Luarca, donde una vez más este concejo está de moda. Vaya si está de moda, porque en cuestión de apenas 3 semanas ha sido protagonista absoluto en el Principado. El alcalde nos lo puso. A Carlos Márquez se le abrieron los ojos como platos cuando dijo que tenía 900 kilómetros, algo así, de carreteras y de tramos de tierra. Dijo, vamos, para allá que nos vamos, toda la federación. Solo han usado 40, así que vamos a resumir todo lo que ocurría en ese tramo de tierra. Insisto, a la vuelta os seguimos contando todos los detalles, el minuto a minuto de este Rally Villa de Llanes.
Septiembre ha sido un mes inolvidable para el concejo de Valdés, primero con la presencia del Rally Princesa de Asturias y ahora con la celebración de la primera edición del tramo de tierra Trevías-Corazón de Lesba. La tierra ha llegado y para quedarse en un concejo con importantes recursos para acoger pruebas de esta especialidad y quedó patente en la tercera prueba del año de los tramos de tierra. Cerca de medio centenar de equipos estuvieron presentes en una prueba marcada por la lucha entre Juan Carlos González y Rubén Bousoño. Ambos se repartieron los mejores tiempos en las 3 mangas oficiales, en las que tampoco ninguno de ellos se libraron de los problemas, sobre todo los pinchazos. Ahí estuvo en varios casos parte de la clave de los resultados al final del día. González Cuesta vio, por ejemplo, cómo se le ponía cuesta arriba el triunfo con un pinchazo en la segunda manga. Eso le obligó a completar prácticamente todo el tramo con la rueda trasera izquierda pinchada. El de ARJ Motorsport se rehizo y marcó el mejor crono en la última para firmar la victoria. La tercera consecutiva esta temporada y ya deja prácticamente encarrilado el título dentro de la categoría 2. La primera pasada bien, aquí hice el primero, pero en la segunda pasada al poco salir tuve un pinchazo, nada, los 2 kilómetros o algo así, y tuve que dosificar mucho y ya llegué de milagro porque otro chaval, Alejandro, deshizo el coche y bueno, llegué en extremis, perdí bastante y en esta última ataque, bueno, creo que tuvo mala suerte Rubén, que tuvo un problema ahí en el coche y bueno, le metí lo justo para ganar. Pues el tramo es muy guapo, pero hay mucha piedra. Es el grave problema de todos. En los carcross yo creo que pinchamos todo el mundo, pinchó hoy. Yo pinché una, otros chavales pincharon 2. Todos pinchamos, en los turismos me imagino que igual. Pero bueno, lo que es el trazado es muy guapo. Cambios de ritmo y muy guapo, muy chulo. A 6 segundos y 6 décimas se quedó en la segunda posición Rubén Bousoño con el Yakar Cross. El piloto de Valle Naviego Competición tuvo problemas en la última manga que le hicieron perder sus opciones de batir a Juan Carlos González. Segunda posición para él, firmando además el mejor tiempo parcial en el tramo, algo que logró en la segunda manga en la que firmó un sobresaliente 4:24.9. Bousoño confirma su candidatura al título, asentándose en la segunda posición de la general. Bien, no, tuve el día genial, no puedo pedir más, la verdad. Tuve un problema ahí en la carretera, en las horquillas de Cementerio, pero son cosas que pasan, vamos. Pinché una vez, pero pinché al final, o sea, no me influyó bien. Y Juan nada, Juan tiene experiencia y anda muy fuerte, más no puedo pedir. Hoy estuve luchando con él. Tercero terminó Omar Noval, otro de los favoritos que tampoco se libró de los problemas a lo largo del día. El piloto de la Felguera Motor Club acabó a 20 segundos de Juan Carlos González y escala con este resultado hasta la 4ª posición de la general del certamen. El tramo, la verdad que bueno, me gustó, rápido, estamos siempre como en el cierre, y el lento, técnico y tal, y bueno, la verdad que presta estos tramos que son así un poco más rápidos, como el de Cotobello y demás, y presta los tramos, la verdad que está muy guapo. Alguna zona más rota que otra y demás, y bueno, el tema de los pinchazos, que creo que no libramos ninguno, todos pinchamos, yo pinché 3 ruedas. La primera pasada una, que me penalizó bastante, y después en la segunda pasada pinché de las 2, llegué con poca presión, pero por lo menos aguantaron. Pero los pinchazos fue el día a día hoy aquí. Noval escala a la 4ª posición del campeonato porque hasta la 3ª asciende José Antonio Martínez, que terminó 4º en Valdés, lejos eso sí de pelear por el podio, algo reservado para Noval, Bousoño y González. Iván Pérez, piloto de la escudería Villa de Grao, ocupó el top 5 final con el Semoj Bravo. Sexto y primero en la categoría 1, la de turismos, terminaron Naufel Álvarez y Richard Brun con el Peugeot 106. El Moscón fue el más rápido en 2 de las 3 mangas oficiales, cediendo únicamente en la última y por apenas 3 décimas ante Pablo Fanjul y Lucía Otero con el Polo N5. Con la victoria en esta prueba, Naufel Álvarez escala hasta la 2ª posición de la categoría 1, situándose a solo 5 puntos de Christian Hill. Fanjul y Otero ocuparon la 2ª posición, aunque tuvieron que apretar los dientes porque el gran ritmo de Fernando López y Luis Miguel Prego con el Nissan Micra a punto estuvieron de arrebatarles el 2º puesto en la general.
Este primer tramo de Tierra Trevías, Corazón de Lesba, fue también puntuable para la Copa Micra, en la que Fernando López y Luis Miguel Prego mostraron tener un mejor ritmo desde la primera manga. Segundo triunfo consecutivo para ellos, tras el logrado hace unas semanas en Burgos, y siguen al frente de la general de la Copa. A 15 segundos y 7 décimas se quedaron Fran Menes y Sergio Menéndez, que firmaron la segunda posición final por delante de David Rodríguez y Javier Fernández. En el repaso por las diferentes clases, en la 1, victoria para Naufel Álvarez y Richard Brun, con casi 20 segundos de ventaja sobre Fernando López y Luis Miguel Prego. Este triunfo sitúa al piloto moscón como nuevo líder de la agrupación. La tercera posición en Valdés fue para Fran Menes y Sergio Menéndez con otro Micra. En la clase 2, Pedro García y Alberto Martínez se impusieron con el Peugeot 206, con casi medio minuto de ventaja sobre Igor Prieto y Daniel Martínez, estos con un Renault Clio. Triunfo que consolida en el liderato al equipo de Candás Competición. La tercera posición fue para José Manuel Escudero y Daniel Díez con un Opel Corsa. Pablo Fanjul y Lucía Otero se impusieron en la solitaria clase 3 con el Polo N5, mientras que en la 5 el protagonista de la misma fue Juan Carlos González, vencedor absoluto de la prueba. La siguiente parada del Campeonato de Asturias de Tramos de Tierra se celebrará el próximo 25 de octubre, con motivo del tramo de tierra de Renorios. Y de la tierra también un recuerdo que tuvo lugar el pasado fin de semana a uno de los copilotos con gran palmarés y casi una de las referencias, salvando evidentemente a Salva Belzuces, que le tenemos ahí arriba. Hablamos de Alfredo Álvarez porque estamos ante una de las grandes figuras del copilotaje en el automovilismo asturiano, que arrancó, fijaos, en 1978, en la década, a finales de los 70, recibía un emotivo homenaje en Gijón con gran parte de sus amigos, compañeros. Le tenemos un poco lesionado. Rivales, sí, está un poco lesionado, un problema que ha tenido ahí en la pierna, pero ahí recibe un homenaje sorpresa por parte de sus amigos aficionados, porque es uno de los históricos, Alfredo Álvarez. Creo recordar, si no me falla la memoria, era el copiloto o la persona, junto con Luisón, con José Luis Álvarez, que mayor número de pruebas y de rallies seguro que había, porque obviamente José Luis corrió autocross, montaña y otra serie de especialidades, pero yo creo recordar que era José Alfredo el copiloto con mayor número de participaciones con licencia asturiana. Pues ahí ya son años. Ahí estuvo, y además habéis visto a Juan Carlos Otamendi, David de la Puente, copiloto de Javier Pardo, prácticamente casi todos los pilotos con los que ha corrido ahí estaban presentes. Son muchísimos, son muchísimos. Muchísimos. Bueno, desde los años 70, el último era Juan José Avia y demás, con el que todavía participa. O sea, no es que se haya retirado. No, ahora… cuidado que estamos hablando como si hubiera retirado. Está lesionado, pero volverá. Claro, ahí estamos, pues el homenaje que se le tributó a uno de los grandes del copilotaje del automovilismo asturiano. Nosotros, antes de hacer una pequeña pausa, actualizamos y os situamos cómo está ahora mismo el Rally Villa de Llanes, porque ya tenemos a los primeros de la general en meta del tramo de Puertas Noriega, el scratch para José Antonio Suárez, que le vuelve a asestar 4 segundos y 2 décimas a Pepe López. Y ojo, lo importante es que Pepe López ya no es segundo del Rally Villa de Llanes. Por tan solo 1 décima de segundo, pero Alberto Muñiz Mora ha marcado el segundo mejor tiempo en esta especial y adelanta al piloto madrileño de momento por tan solo 1 décima de segundo. Estamos hablando del TC Plus y de un dato muy importante: el tercer puesto de Pepe López permite que José Antonio Suárez acaricie un poco más el título del supercampeonato. Hacemos una pausa, volvemos y os contamos más de este minuto a minuto del Rally Villa de Llanes. Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo y porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Desde este viernes, pollo empanado por 4,87, ahorras un 22%. Y con Lidl Plus, merluza por 5,95, ahorras un 24%. Lidl, vale la pena. Esta noche tenemos una cena importante. Vaya. Necesitamos un nuevo ayudante supremo para salvar la situación. El nuevo Corega Supreme todo en uno proporciona un poder de mordida, un sellado y un confort superior. Si tu boca pudiera hablar, te pediría Corega. Si eres del oriente o del occidente, del norte o del sur de Asturias, te voy a decir una cosa. Apunta estas señas que aparecen aquí debajo. Buscamos concursantes. Te buscamos a ti. El Picu. De lunes a viernes, a las 10 menos cuarto de la noche, en TPA. A saber qué habrá hecho esta. Siempre igual con los gitanos. Mirar con distinta cara es racismo. Solo 1 de cada 5 personas víctimas de discriminación racial denuncia. Línea gratuita 021 contra el racismo. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Cuando el dolor muscular aparece, buscas actuar eficazmente sobre su origen y que no vuelva poco después. El nuevo Voltadúo combina en un solo comprimido la doble acción del paracetamol y el ibuprofeno para combatir el dolor. El paracetamol bloquea el dolor y el ibuprofeno tiene actividad antiinflamatoria. Empieza a absorberse rápidamente y proporciona un alivio de hasta 8 horas. Voltadúo, doble acción contra el dolor muscular. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si te lesionas, confía en Reflex Spray. Con 4 principios activos en una fórmula única, se absorbe rápidamente actuando en el foco del dolor. Reflex, a por otra más. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Oh! ¡Félix! ¡Acaba de llegar Robbie! ¡Traigo la cena! Bienvenidos al mundo de Félix, donde cada día es una aventura, cada momento es para hacer travesuras y cada comida es irresistible. Purina. La mayoría de mis pacientes quieren tener la boca perfecta y los dientes blancos, pero les preocupa tener mayor sensibilidad dental. Sensodyne Clinical White proporciona 2 tonos más blancos y protege frente a la sensibilidad dental todo el día. Recomiendo 100% Sensodyne Clinical White. Y ahora, con la compra de un producto, colaboramos con Cruz Roja y recuperamos sonrisas. Ahora dejamos esta casa vacía muchos meses. ¿Y si se nos mete alguien? Déjala protegida con la alarma antiocupación de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque ante un intento de ocupación, nos alertas y manipulan tu puerta para poder dar aviso a policía. ¿Y si tiene que venir alguien cuando no estamos? Pues podrás abrir la puerta en remoto desde donde estés. Cierra la puerta a robos de ocupaciones con la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct. 900-272-888. Llega el nuevo Nestlé Extra Fino con relleno cremoso. En 10 porciones. Para compartir la merienda o no, Nestlé Extra Fino, pruébalo. Fruta leche Don Simón. Ahora 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón. Para beberte el mundo. ¡Oye! ¡Qué buenos pulmones tienes! ¡Qué pena que no pueda decir lo mismo de tus encías! Deberías utilizar una pasta experta. Usa Parodontax, clínicamente probado para revertir 3 signos de los problemas de encías. Y además, completa tu rutina con nuestros colutorios. Descubre el primer micado recubierto entero de chocolate. Es imposible resistirse. ¿Te has lavado las manos? Sí. Muy bonito. Y encima te cargas el anuncio. ¡Anda, corre! Mikado. Aquí seguimos en el parque de asistencia con el Cuera al fondo. De momento, cuando uno ve el Cuera y está despejado, buena señal. Si empezase a entrar la niebla y ya la película empezaría a cambiar, porque eso quiere decir bueno, ahora parece que va despejando, ahora parece que se va despejando un poquito más, porque sí es verdad que antes lo comentábamos, parecía que se hacía que yo ya me he puesto la chaqueta y eso da noche porque que empieza a hacer fresquete. Sí, empezaba a hacer frío. Bueno, pues como os decíamos, siguen pasando cosas en los tramos. A eso vamos. Y bueno, pues un
Unai de la Dehesa, que en esa pelea con Jan Solans pues le acaba de robar otros 4 segunditos más, con lo cual está más cerca de alcanzar esa cuarta posición, ¿no? Y decir que estábamos en un error, estábamos el TC Plus, correcto. El TC Plus es el tramo que os vamos a enseñar ahora en directo. Que se va a disputar ahora, eso es. Estábamos que además será el tramo que luego cierre el rally. Exacto, el tramo que acaba en la Franca. Os situamos ahora mismo, por si hay alguno que se ha enganchado ahora después de la publi. Os recuerdo que José Antonio Suárez ha marcado el mejor tiempo en la 12ª especial que ahora mismo tenemos en marcha, que a 4 segundos y 2 décimas se ha quedado Álvaro Muñiz Mora y Néstor Casal. De verdad es que están haciendo un fantástico rally la dupla gallega, que terceros han sido Pepe López y David Vázquez, a 8 segundos de José Antonio Suárez, pero es importante el matiz, la diferencia entre Álvaro Muñiz Mora y Pepe López, porque ahora mismo el piloto gallego es, con el Citroën, segundo clasificado del Rally Villa de Llanes, estaría ante su mejor resultado aquí en el oriente del Principado. Y como decía Venerando, Unai de la Dehesa, que se ha vuelto a colar por delante de Jan Solans, le sigue mordiendo esos segundos y… Bueno, sabemos que la victoria la tiene José Antonio en la mano, pero va a estar divertida la pelea entre Álvaro Muñiz Mora y Pepe López, aunque lo decíamos al inicio del programa, la sensación que da esa curva, ¿no? de rendimiento de ayer a hoy entre Pepe y Álvaro, evidentemente estaba claro que tarde o temprano Álvaro iba a pescar a Pepe López. Sí. Bueno, la verdad es que ayer las diferencias, parecían mucho mayores, pero desde el primer tramo de hoy de la mañana, pues el piloto gallego Álvaro Muñiz, pues ha ido poco a poco robando segundos. Y mira, Venerando, antes de que sigamos viendo estas imágenes, porque también estamos pendientes del regional, vamos a irnos con el último equipo que sale en este Rally Villa de Llanes, que encima es de aquí, de Asturias. Vamos con ellos, Patricia. Sí, estamos con Rogelio ya abandonando casi la asistencia para afrontar ya las últimas horas de la tarde, corriendo aquí en casa, que siempre presta, ¿eh? Siempre. Se nos va a hacer corto además, porque llevamos un fin de semana estupendo, con un clima formidable. Está para correr, como se suele decir. Yo seguiré hasta mañana. Pero no, apetece y yo creo que va a ser un buen final. Todos coincidían que qué raro ver en el Rally Villa de Llanes todo seco, sin ningún problema, carretera limpia. Yo es que la ilusión que tenía por correr un Rally de Llanes en seco pero ya fía, a ver si hay suerte, y mira, la hubo, pero es que esto cuando caen 2 gotas de agua se hace muy bélico, y no, hacía falta y me apetecía, está formidable. ¿Qué nos puedes decir de los 2 tramos que quedan? A ver, son tramos de correr, son tramos con poco desnivel, con muchas zonas de grip diferentes, con un coche de prestaciones que corra. Puede haber diferencias, son tramos que se pueden resolver muchas cosas, y sobre todo en las copas o gente que va más a la décimas pueden ser muy decisivos. Venga, Roge, pues a cerrar bien el día. Gracias. A vosotros, venga, chao. Ahí se van Rogelio Quintana e Isaac Villar, los dos. Isaac Villar, seguramente a los seguidores de Caballos de Metal, los seguidores en general del mundo del motor, le conocen porque gran parte de las obras maestras de rotulación de los coches, no solo del Campeonato de Asturias, sino del Supercampeonato, pasan por sus manos. Sí. Es un verdadero crack de esto. Sí, es de esas personas que, lo que tú muy bien dices, o le conoces como copiloto, que participa en muchas pruebas, o bien pues por su actividad profesional de rotulando y decorando los muchos coches del Supercampeonato. Te decía que un Rogelio, que es muy habitual también del Campeonato de Asturias, y que participa con un coche muy curioso como es ese 4K, porque ese 4K fue el famoso coche que se utilizó en una de aquellas campañas años A de las escuelas de conducción de Carlos Sainz, y esa unidad fue de María de Villota, y ahí lleva su estrella y sigue participando. Creo que debe de ser el único coche que queda aún en competición de todos aquellos 4K de aquella famosa iniciativa, y nos hace disfrutar mucho porque hoy cierra el rally, pero en pruebas del Campeonato de Asturias estamos súper acostumbrados a verlo y a disfrutar de Rogelio con ese coche por los tramos. Pues a Rogelio y a Isaac los vamos a ver en el siguiente tramo, que será ya el que arranque dentro de unos minutos, así que hacemos un nuevo alto en el camino y a la vuelta entramos ya en modo tramo para contaros todo lo que va a ocurrir en la antepenúltima especial de este Rally Villa de Llanes.
está nuestro KH7. Y ahora tu KH7 aún mejor. Más fácil, más rápido y con más brillo. Donde tú vas, KH7 funciona. Un día recordarás que tu amigo de Balay te abrió la puerta a las cocinas con electrodomésticos integrados. Y ahora te regalamos 10 años del consumo de tu nueva placa de inducción. Que para eso están los amigos. Bonito, ¿verdad? ¡Oye! ¡Qué buenos pulmones tienes! ¡Qué pena que no pueda decir lo mismo de tus encías! Deberías utilizar una pasta experta. Usa Parodontax, clínicamente probado para revertir 3 signos de los problemas de encías. Y además, completa tu rutina con nuestros colutorios. Sirius Avena. Un desayuno nutritivo, con avena integral y rico en fibra. Sirius Avena, lo bueno de la avena con un sabor delicioso. Ahora dejamos esta casa vacía muchos meses. ¿Y si se nos mete alguien? Déjala protegida con la alarma antiocupación de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque ante un intento de ocupación, nos alertas y manipulan tu puerta para poder dar aviso a policía. ¿Y si tiene que venir alguien cuando no estamos? Pues podrás abrir la puerta en remoto desde donde estés. Cierra la puerta a robos de ocupaciones con la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct. 900-272-888. Meritene Fuerza y Vitalidad te ayuda a disfrutar de tus momentos. Clínicamente probado, con proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. Contribuye a tu fuerza muscular y a reducir el riesgo de caídas. Meritene funciona. Mi cabeza. Gelocatil, de rápida absorción. 50 años aliviando el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Te preocupa el peso de tu gato esterilizado? Dale las recetas húmedas de Ultimate, deliciosas y adaptadas a sus necesidades, irresistiblemente sanas. Cero preocupaciones. Cero aburrimiento. Nuevas Bouillon Cero sin azúcares. Cero azúcares, mucho sabor. La mayoría de mis pacientes quieren tener la boca perfecta y los dientes blancos, pero les preocupa tener mayor sensibilidad dental. Sensodyne Clinical White proporciona 2 tonos más blancos y protege frente a la sensibilidad dental todo el día. Recomiendo 100% Sensodyne Clinical White. Y ahora, con la compra de un producto, colaboramos con Cruz Roja y recuperamos sonrisas. Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España. Soy Pipo Prendes, alguno me conocerá. Llevo mucho tiempo cantando. Puerto Rico. Todo tiene un principio. Allí nació Gaviana hace mucho ya. Amor de mis amores, reina. Y yo presumo de tener muchos amigos. Olha que coisa mais linda. Espero que esta noche haya alguna más. Xuntanza, esta noche a las 10:30 con Pipo Prendes. Cuando el dolor muscular aparece, buscas actuar eficazmente sobre su origen y que no vuelva poco después. El nuevo Voltatuo combina en un solo comprimido la doble acción del paracetamol y el ibuprofeno para combatir el dolor. El paracetamol bloquea el dolor y el ibuprofeno tiene actividad antiinflamatoria. Empieza a absorberse rápidamente y proporciona un alivio de hasta 8 horas. Voltatuo, doble acción contra el dolor muscular. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Descubre el primer micado recubierto entero de chocolate. Es imposible resistirse. ¿Te has lavado las manos? Sí. Muy bonito. Y encima te cargas el anuncio. ¡Anda, corre! Mikado. Esta noche tenemos una cena importante. Vaya. Necesitamos un nuevo ayudante supremo para salvar la situación. El nuevo Corega Supreme todo en uno proporciona un poder de mordida, un sellado y un confort superior. Si tu boca pudiera hablar, te pediría Corega.
Estamos en la Franca Buelna, el tramo que va a arrancar en apenas 4 minutos y medio, 8 kilómetros. No es el más corto del rally, porque esta mañana hemos tenido un tramo de 4 kilómetros, la novedad, el Camín Encantau. Este es viejo conocido del Rally Villa de Llanes, acortado siempre con alguna que otra variante que siempre da ese histórico Siejo Puertas de Vidiago. Ha habido 1000 variantes, en este caso estos 8 kilómetros con final en ese descenso camino de Buelna, donde el año pasado, insisto, hubo muchos quebraderos de cabeza con los neumáticos, con la elección y en juego nada más y nada menos que la victoria. Además, recordad espectadores que el año pasado, si los que estuvieron pendientes de nosotros en la transmisión, hubo momentos en los que hay un tramo, porque el tramo que se está disputando ahora pasa muy cerquita, pero muy cerca, creo que son 4 kilómetros, y se daba la circunstancia que en un tramo estaba lloviendo y en el otro no, lo cual llevaba a muchos quebraderos de cabeza a los pilotos. Hoy la verdad que la sensación que da es de que no va a llover, de que está aguantando la jornada y va a ser todo en seco. Este sí que va a ser el TC Plus, con lo cual veremos aquí, yo espero, a Pepe atacar un poquito más y ir a por el rally. Recordemos esa segunda posición que está a tan solo 1/10 de segundo, el piloto gallego, Álvaro Muñiz Mora, de Pepe López. Y bueno, pues veremos a ver qué da de sí estos 8 kilómetros. Es muy corto, insistimos, es un tramo muy corto, con 2 tipos de piso completamente diferentes. Uno hasta, digamos, que llegas al pueblo de Tresguerres, donde es un tramo lento y con un piso que bota mucho y digamos, como se suele decir en el argot, muchas curvas de morder y de entrar, y luego a partir de Tresguerres se cambia de carretera ya una más amplia, y es lo que nos lleva hasta el final, hasta Buelna, rapidísimo. La última parte del tramo es súper rápida. Bueno, estamos viendo ya imágenes en directo de esa especial, recordando esa clasificación, cómo se llegaba aquí al Rally Villa de Llanes con ese liderato de Javi Pardo, 167 puntos, que evidentemente con la victoria hoy de José Antonio Suárez, una vez que se certifique y se confirme, pasará a ser el nuevo líder del supercampeonato. Quedan 2 pruebas, Cataluña y la última, y en Cataluña, como decimos nosotros, primera bola de partido, y ya sin paracaídas, porque ya tendrían todos un resultado a descartar. Con lo cual, bueno, mira, ahí vemos precisamente en esas imágenes aéreas el pueblo de Tresguerres, donde, repetimos, hay un cruce a derechas, estrecho, difícil, a veces una frenada un poco complicada llegar ahí, y a partir de ahí se cambia de manera radical de carretera, se pasa al pueblo y entramos en una carretera mucho más ancha, mucho más rápida. Os recuerdo que a este tramo va a llegar José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin liderando la clasificación general, no solo Skoda de marca, sino evidentemente la del rally, con 58 segundos y 9 décimas de ventaja sobre Álvaro Muñiz Mora y Néstor Casal. Recordemos que acaba de llegar ese sorpaso en el tramo anterior, donde ya Pepe López y David Vázquez se han caído a la tercera posición a solo 1 décima, así que va a estar bonita e interesante la pelea en estos 3 últimos tramos. Sí, pero bueno, yo no descartaría que Pepe haya tratado de aguantar un poco los neumáticos en este tramo más largo para poder atacar un poco más en el TC Plus, porque, a ver, estamos hablando de unos puntos que pueden ser decisivos, o sea, tal como está ahora mismo el supercampeonato, hombre, esperemos que no, porque la verdad que José Antonio lo tiene muy bien. Ahí vemos ese resumen del tramo, esa primera parte que comentábamos ahí, toda esa zona virada, lenta, hasta ese cambio, y a partir de ahí justamente ya pues una carretera rápida que desemboca en esa horquilla izquierdas final y hasta línea de meta. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara esta especial. Repetimos, la climatología parece que está aguantando, no hay los quebraderos de cabeza de otras veces. Rogelio nos lo decía muy bien, si con que caigan 4 gotas, eso se convierte en una auténtica pista de hielo, o sea, cambia de manera radical todo, ¿no? Pues ya tenemos a José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin en la salida, van a tomarla pues en apenas exactamente un minuto. Así que ahí están los líderes ya de este Rally Villa de Llanes. El Team Skoda Recalvi, con esos preparativos, esa previa siempre de José Antonio, con abrir y cerrar la puerta 3 veces, movimiento, golpe de gas, mueve la dirección, toca el casco. Quiere decir que todo está ok, así que ahí va a arrancar ya, por tanto, el líder de este Rally Villa de Llanes, líder virtual del supercampeonato del piloto praviano. El tramo, recordemos, es un poco diferente a como era el año anterior.
cambia en esta primera parte de la salida, que es, digamos, salen de la parte más ancha del asfalto, es un poco más largo por la parte inicial, pero la meta está en el mismo sitio que el año pasado. Ahí está ese cambio de asfalto que se van a encontrar prácticamente en nada más salir. Sí, prácticamente al segundo kilómetro casi de especial, esa zona un poquito más estrecha. De hecho, la carretera lo único que cambia es que esto es el puente que hay por encima de la autopista, y cuando se hizo la autopista, pues obviamente se aprovechó y se hizo esa parte de la carretera más ancha, y es por donde veíamos ahora salir a José Antonio. Lo demás, la anchura del tramo es lo que vemos ahí ahora en la imagen, a vista de dron, es más o menos todo así. Es un tipo de asfalto, hay varios tipos de asfalto a lo largo de esta zona concreto que estáis viendo. Es un asfalto mucho más desgastado, hay cambios de grip a lo largo de… Es corto el tramo, son 8 kilómetros y 300 metros, pero hay mini tramos dentro de esta especial. Pepe López y David Vázquez, que van a tomar la salida ya. Recordemos que solo tenemos aquí un punto de referencia, un split en el kilómetro 4,200. Nos vamos a subir en directo a la cámara interior de Pepe López y David Vázquez. Recordemos, ahora mismo terceros clasificados. También estamos en el Skoda de José Antonio Suárez. Estamos viendo esa zona, ahora están entrando en esta zona más estrecha, que es la del pueblo, y ahora enseguida llegará ese cruce a derecha, pero a la derecha, esa es la zona que yo te comentaba, que es rápida, pero es muy técnica, es muy de trazar, de sitios de entrar a morder con el coche. En fin, bueno, un tramo típico de lo que puede ser Llanes, con frenadas fuertes como esta, la que llega ahora José Antonio, y a partir de ahí otra vez una aceleración, luego otra frenada fuerte, y va combinando el tramo así hasta llegar al pueblo de Tresguerres, que ya está a punto de llegar ya. De hecho, tiene que haber pasado ya, si no lo ha hecho, tiene que estar muy cerquita de ese punto intermedio. Sí, estamos viendo el pilotaje de José Antonio. Desde fuera da la sensación de que va arriesgando, pero yo creo que está siendo uno de los rallies más tranquilos. Es el estilo también de conducción de José Antonio, que es un piloto va con mucho margen de seguridad. Llega a esa zona, ahora mismo está ya en el pueblo de Tresguerres, y ahora enseguida, nada, en 3-4 curvas cogerá ese cruce a la derecha. Ahí está llegando. Sí, ahí le tenemos en esta imagen que ya estamos viendo del piloto praviano afrontando esa zona, esa parte que le va a llevar ahora ya a la parte más alta, la segunda parte de este tramo. Va a pasar ya por el punto intermedio. Tenemos también en carrera a Pepe López y a David Vázquez, y están a punto de tomar la salida también Álvaro Muñiz y Néstor Casal, que serán los siguientes en aparecer en escena. Mientras seguimos subidos al Skoda, de momento muy sólido, sin riesgos. Ahí está el cruce, y ahora con ese cambio continúa en esa ascensión que le va a llevar prácticamente ya enfilando a la zona de meta. Sí, pero lo que decíamos, ahí podíamos ver esos distintos tipos de asfalto que tiene este tramo, esos distintos cambios de ritmo también, muchos, que obligan, ahí lo vemos en esa parte. Esta zona en la que se encuentra José Antonio ahora es una zona que patina muchísimo, pero ya veis que es más rápida, más de trazar, bueno, pues más fina. A ver, yo creo que José Antonio se sabe, nos lo decía también a las cámaras de la TPA hace nada, ¿no? Aquí en el parque de asistencia. Bueno, correr sí, pero sabiendo que obviamente tiene que mantener el ritmo para llegar y acabar. Mientras vemos también la imagen ahora de Pepe López y David Vázquez. Sí, ahí estamos con el Hyundai 20 Rally 2 del piloto madrileño. El tiempo intermedio de José Antonio Suárez es de 2:09:100, perdón, con lo cual nada, enseguida ya tendremos también la referencia de Pepe, y ya estamos viendo al piloto de Citroën, a Álvaro Muñiz, listo para toma ya la salida en este tramo, en esta especial. Y ahí ahora vemos ahí al piloto los dos. Bueno, estamos viéndola por duplicado ahora sí. Vemos la de Pepe López en la ventana pequeña. En grande estábamos viendo a José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin enfilando el que sería su segundo triunfo en Llanes. Pepe López, que ya sabe lo que es ganar aquí en Llanes, lo hizo además con Citroën, sí, correcto. Que Citroën es una marca que históricamente saca muy buenos resultados en el Rally de el dato Llanes, es que es la marca con más victorias en la historia del Rally de Llanes, con 10 victorias, y las últimas a manos de dos pilotos asturianos, Alejandro Cachón y Diego Ruilova. Seguimos con Pepe López, que está peleando en este TC Plus, no solo por sumar los puntos, sino por tratar de recuperar la segunda posición que, recordemos, ha perdido con Álvaro Muñiz Mora. Vamos a ver el tiempo de referencia en el split, en ese kilómetro 4,200, para saber dónde está.
Y José Antonio, que ya acaba de cruzar línea de meta con un tiempo de 4:39.8, y en el punto intermedio Pepe López se deja 2,2 segundos respecto al piloto de Pravia, con lo cual, bueno, pues todo parece indicar que el mejor tiempo en esta especial, en este TC Plus, va a ser para el equipo praviano. Pues llegando a meta contra la zona de control stop ya José Antonio, después de marcar ese crono. Tenemos el parcial ya de Pepe López, 2 segundos y 2 décimas peor en el kilómetro 4.200 que José Antonio Suárez, así que sigue con esta dinámica no positiva el piloto madrileño en este rally Villa de Llanes, que se le ha atragantado. Va a ser importante ver que tiene que estar ya a punto de pasar por ese punto intermedio el piloto de Citroën, Álvaro Muñiz y Néstor Quesal. Un placer, Llanes es quizás más atípico aún que sea en seco, y bueno, estoy disfrutando mucho de hoy. Se le ve tranquilo a José Antonio en esa línea de meta, 4:39.8. Sale Jan Solans, sigue Rodri San Juan, el piloto de los Filipinas. Sí. Equipo Toyota está aquí preparando el rally de Japón. Viene de ser podio en Chile, en el Campeonato del Mundo de Rallys. Sí, además viene a preparar el rally porque él sabe que, bueno, la gran diferencia de correr Toyota en España al correr Toyota del Mundial está en los neumáticos, y lo que viene aquí es un poco a probar y desarrollar esos Hankook, que es con los que se disputa el World Rally Car en Rally 2. Y ahí tenemos a Álvaro Muñiz llegando ya también a ese punto intermedio. Estamos esperando a que salga ya su tiempo, que no debería de tardar mucho, porque sí va a ser importante de cara a esa segunda posición. Repetimos, hay entre Pepe López y Álvarez, ahí tenemos a Pepe López, solamente una décima de segundo entre ambos. Pues ahí está línea de meta para el piloto madrileño, listo para salir el otro miembro de Citroën. Hablamos de Unai de la Dehesa, el piloto de Miranda de Ebro, junto a Daniel Sosa, el copiloto canario que le acompaña en la estructura. Tiempo en línea de meta para Pepe López y David Vázquez, un tiempo de 4:43.8, y se deja 3,999 con José Antonio, es decir, casi 4 segundos le vuelve a endosar el intermedio 1 venerando, kilómetro 4.200, peor crono para Álvaro Muñiz Mora que Pepe López, así que es ahora mismo bueno, pero son 8 décimas, 8 décimas, sí. 8 décimas, no hay ni un segundo entre ambos. 8 décimas que le servirían ahora mismo para recuperar la segunda posición al piloto madrileño, que está ya en la zona de control stop. Le escuchamos. Toca seguir peleando. Sí, nada. Es lo que hay. Complicado, ¿no? Pero bueno, lo que vengo diciendo todo el día, hay que seguir empujando. El campeonato no ha acabado y nada, por todas. Pepe, te estamos viendo. Ahí están las declaraciones, no ha sido muy expresivo Pepe López. Par con palabras hoy. Llevo un día hoy complicado yo. También hay que entender al que va ahí dentro, que a veces las preguntas quizás no. Hay veces que no hay muchas ganas de responder. No, sobre todo cuando las cosas no van bien. A ver, y muchas veces es repetitivo porque realmente un poco la sensación de que da Pepe en todas las entrevistas y sobre todo en los controles stop es de decir, bueno, pues yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero no. Esto no da para más. Exactamente, no. Una frase mítica de Salvo Benzúzez era y lo que hay. Sí. Pues en este caso la podemos aplicar al 100% a lo que le está pasando a Pepe, ¿no? Es lo que hay, el coche da de sí lo que da de sí, el pilotaje también, y en este caso yo creo que José Antonio, tanto por la parte de Skoda Recalvi como por la parte de él como piloto, está un peldañito por encima y ahí están los tiempos reflejados. Ahí lo tenemos en imagen a Jan Solans, imagen aérea junto a Rodrigo San Juan. Ahora mismo Jan Solans descolgado de la pelea por el podio y vigilando a Unai de la Dehesa, que es ahora mismo un poco la pelea que tiene el piloto catalán con el burgalés, porque ya está muy pero que muy lejos tanto Pepe López como Álvaro Muñiz Mora. Jan Solans, referencia en el kilómetro 4.200, peor crono que José Antonio, que Pepe López y que Álvaro Muñiz. Ahora mismo se deja 5 segundos y 2 décimas. Tenemos en meta Álvaro Muñiz, 4.49.2. No lo sé, tío. Es increíble, es increíble. A 2 kilómetros de meta, no lo sé. ¡Bah! No lo sé, no sé si ha escupido un manguito, si ha sido el turbo. A 3 kilómetros de meta, medio tramo, nos hemos quedado sin potencia y veníamos echando el resto y no sé lo que va a pasar ahora, a ver si arreglamos. Perdonad que nos vamos a ir.
Pues ahí está, los problemas que ha tenido Álvaro Muñiz, que se reflejan entendibles, en el crono. reflejados en el sí, crono. reflejados claro. en el crono, además él lo explica muy bien, tiene que haber sido muy en la parte final de la especial, porque se deja 9 segundos con José Antonio y 6 con menos de 6, con Pepe López, sí, menos de 6 segundos, Mira pero ahí. bueno, obviamente le sirve a Pepe para recuperar Cuidado la segunda con Unai de la posición. Dehesa, que lleva el capó delantero abierto. Sí. Vamos a ver si en un bote no tiene algún problema y se le levanta, eso sí que puede ser complicado para él porque va a tener Pues que parar. Problemas mecánicos para… Uy, se le va a levantar, ¿eh? Sí. Pues va a tener un problema Le Unai queda de la todavía, Dehesa le porque queda todavía mucho para llegar mucho, y le queda una zona… Y ese capó bueno, se va a levantar. Está Ese sujeto, capó se va a levantar. está Vamos a sujeto ver por si una… aguanta. llevan dos anillas de seguridad, una va suelta, la de la parte derecha, y la parte izquierda parece que va bien. Le queda mucho para llegar, ¿eh? Sí, sí, todavía es que puede haber un bote. en un bote se va a levantar. Se puede abrir el mira, capó yo creo en cualquier momento. Estamos viendo también a Álvaro Muñiz Mora y a Néstor Casal tratando de mirar esos problemas. Qué rabia también para ellos. De lo malo, la suerte que ha tenido es que ha sido en esta especial que tiene ahora claro, un parque de asistencia para se viene poder, para aquí otra vez, para el parque reparar. de asistencia. El problema, si hubiera sido en el tramo anterior, sí que hubiera tenido problemas, se tendría que haber completado toda la especial. Y que si es el turbo lo que se ha roto, que como él dice, la verdad, no desde fuera, normalmente cuando hay una rotura de turbo suele salir mucho humo blanco, sí. y no se veía esa. Dice que esa igual se le ha soltado algún manguito y ahí sí Mira, que ha ya venido tenemos la pérdida tiempo de también en potencia. línea de Tiempo meta para también para Jan Solans, sí. 4:49, con lo cual se deja 9,4 segundos, casi empatado en el tiempo con Álvaro Muñiz, con esos problemas mecánicos que nos comentaba el piloto en la línea de meta. Y os recuerdo también, para los que estáis, otra vez vuelta de compuesto al mismo que llevábamos esta mañana, distinto setup y prueba-error todo el rato. Es que me lo acaba de quitar porque os iba a decir Jan Solans, que viene con estos Hankook haciendo las pruebas durante todo el día, y justo es precisamente lo que han venido a hablar precisamente el piloto catalán. Es el único que de los de arriba que está con las Hankook, el resto pues están con Michelin en el caso de José Antonio Suárez y Álvaro Muñiz Mora, y Pirelli con Pepe López son los que ahora mismo alternan esos compuestos. Pepe Álvarez le tenemos ahí junto a Diego Sustacha en plena subida a la parte intermedia del tramo. Vamos a ver si empezamos a tener ya la referencia una vez que tome ese cruce a la derecha para saber qué tiempo tiene en el kilómetro 4:200 el piloto de Teberga. Le tenemos ahí con el Rally 2 en este Villa de Llanes. Sí, que además está haciendo un muy buen rally porque, repetimos, va de menos a más, haciendo lo que tiene que hacer, lo que toca, que son hacer kilómetros, llevar el coche a meta, que el coche llegue, bueno, pues lo más entero posible, como se suele decir. Ahí lo vemos cómo se va acercando ya a ese cruce a derechas, ahí cambia ya de carretera. Y bueno, pues esperemos que sin novedad hasta la línea de meta. No tenemos tiempo intermedio aún de él. Y tampoco tenemos tiempos intermedios de Unai de la Dehesa, que yo no… Sí, de Unai de la Dehesa, sí, pero ha cruzado línea de meta, no hay tiempo intermedio. Está en meta, 4:47, tercer mejor tiempo para él de la especial. A ver qué nos cuenta el piloto de Miranda de Ebro. Esos problemas de Álvaro. Sí, ahí le tenemos llegando. Lo vemos con el capó que ha aguantado. Ha tenido abrirse, sí. Sí, no sé, que se ha partido un soporte del capó y se me iba abriendo, no veía nada, no sabía ni por dónde iba. Digo, verás, al final… Así buen tiempo, igual da Muñiz. Sí, sorprendentemente para lo mal que íbamos, sí, porque iba súper desconcentrado con lo del capó y cuando cogíamos las rectas se levantaba muchísimo. Digo, al final vamos a partir la luna y todo, iba más pendiente de eso que de otra cosa. Pues aún así ha conseguido terminar con el tercer mejor tiempo en esta especial. Ves esos problemas que ha tenido con el capó. Ahí lo estáis viendo. Ha tenido suerte, porque sí que es una faena, sobre todo si se te levanta y no sale despedido, que a veces casi es mejor, aunque te parta algo de la luna, porque si se te queda para arriba no ves absolutamente nada. Te quita toda la visibilidad, obviamente, porque el capó se abre y pega con la parte posterior. Eso te quita toda la visibilidad, y lo peor, que te puede partir la luna, como bien decía Unai, ¿no? Es decir, el golpe ese te parte la luna y entonces sí que te arma ya un estropicio tremendo, ¿no? Porque luego el capó, digamos, pierdes ese tramo, lo vuelves a cerrar, lo vuelves a poner, pero si ya vas con la luna rota, ya los problemas de visibilidad aumentan y mucho, ¿eh?
Mira, ya tenemos tiempo también de Pepe Álvarez, de José Álvarez y Diego Sustacha en el punto intermedio, 2:14.700, 5 más que José Antonio, pero bueno, en la línea de Jan Solans, en la línea de Álvaro, bueno, haciendo yo creo que un buen tramo y demostrando que tiene capacidad y que está ahí por méritos propios, ¿no? José Luis Peláez y José Murado. Les tenemos ya ahora mismo en el tramo. Un José Luis Peláez habitual dentro del Campeonato de España de tierra. Y aquí le tenemos con José Murado, también José Luis García y Dani Cue. Sí. Gran rally princesa para ellos, quintos en la clasificación Dani sí que general. corre en casa, Y aquí corre en casa Dani. Otra cosa no, pero que conozcan los tramos. Sí, yo creo que pocos deben de conocer estos tramos como el copiloto. Vamos con Pepe. Y bueno, ahora me encontré la verdad que muy a gusto. Creo que cambiamos unas cosas en el coche ahora en asistencia y valieron bastante, así que bueno, vamos a seguir ahora a ver este segundo bucle. Ahí tenemos a Pepe Álvarez. Recordemos que el año pasado ganó aquí en Llanes con la Copa Hyundai, que es el verdadero y auténtico Pepe el copero. Sí. Otra cosa, ¿no? Pero es un auténtico especialista en correr y ganar copas. Ha ganado la Suzuki, la Hyundai, pero la Sandero. Fíjate que se está acoplando muy bien. Yo creo que lo único que necesita ahora mismo Pepe es tiempo y kilómetros. Es un piloto muy joven, así todo ya tiene en su haber pues una Copa Dacia, una Suzuki, una Copa Hyundai. O sea, es decir, ya tiene unas cuantas copas. Mira, estamos viendo ahora al equipo femenino, a Nuria Pons y María Esther Gutiérrez, que siguen con su programa del Supercer, el equipo mallorquín. Nunca habían corrido en Asturias y llevan 2 semanas que han probado la tierra en el Princesa y aquí el Villa de Llanes. Y han las hemos estado siguiendo durante estos 2 días. Estaban emocionadas porque debutaron en Nueva Labra y en la Tornería, 2 de los tramazos, como dicen ellos, que son de disfrutar pues en los rallies en España. Pues sí, pero también otra piloto muy joven, con un futuro por delante. Hizo muy buen rally de Princesa. Sí. Hizo muy buen rally Princesa. Y ahí está, y bueno, aquí está disputando este rally Villa de Llanes. No se está metiendo en líos, no está cometiendo errores. Está haciendo lo que toca, como se suele decir, ¿no? Ahí la vemos en el cruce. Y va a estar en la pelea por el top 10 seguro. Nuria Pons y María Esther Gutiérrez, camino ya de la parte final del tramo, donde recordemos el mejor tiempo es para José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin. Tenemos precisamente a José Luis García ya llegando a la zona de meta junto a Dani Cue, el piloto catalán que tiene su historia. Luego os iremos contando las historias de cada uno de los equipos. José Luis Peláez, ahí está, línea de meta. Para la asistencia, bien, sin problema. Va todo como iba hasta entonces, así es que bien. Estamos disfrutando de los tramos y nada, vamos a disfrutar los 2 que nos quedan, que se acaba rápido esto. Recuperando ya la confianza José Luis Peláez, que tuvo problemas por la mañana. La verdad es que no ha sido un día fácil para él. Ha conseguido solventarlos y ahora sí ha conseguido terminar, eso sí, a 20 segundos y 3 décimas de José Antonio Suárez. Un poco para describir un poco los ritmos, ¿no?, con los que se está corriendo este rally. Hombre, lógicamente no tiene nada que ver el ritmo de José Antonio con el de José Luis Peláez, pero bueno, así todo muy buen rally también. Y si te fijas, un rally que está resultando muy duro para las mecánicas, ¿eh? Sí, todos los pilotos, sí. El que más, el que menos ha tenido sus incidentes. Es un rally que ya empezó ayer, pues con ese tramazo como es el tramo de Nueva Labra, con un tramo también que no hablamos prácticamente nada de él, pero que es un tramo muy difícil como el de Gamoneu, que se disputaba también en la tarde de ayer a doble pasada. Me lo he pasado súper bien. Me voy haciendo al coche y la verdad estos tramos de esta tarde maravillosos. Bueno, has dicho que ibas a atacar durante José Luis García, os decía antes que corre con Dani Cue, pero José Luis, más allá de ser piloto, es un CEO. Sí. Y no un CEO cualquiera, porque es el máximo responsable de Alcamel. Claro, uno dirá, ¿qué es Alcamel? Pues Alcamel es una empresa muy importante, una de las más importantes del mundo. Y dentro del Supercampeonato de España de Rallys y de la REFEDA y de la Federación Española también. Es la proveedora de todo el sistema de GPS de
este rally. Es decir, toda la señal, todo lo que vemos de geolocalización de los vehículos, de tal, pues todo depende de su empresa. No viene de aquí porque José Luis trabajó durante muchos años en Dorna con el Mundial de Motociclismo. El Mundial de Motociclismo, así que estamos hablando de algo más que un piloto, ¿eh? Sí, con Carmelo Peleta, que es el gran patrón de Dorna, pero no olvidemos que los principios de Carmelo Peleta, a tiro ahora hago de abuelo cebolleta, fueron también en el mundo de los rallies. Es decir, fue presidente del RACE y era el responsable del equipo años A de Carlos Sainz No había nacido la siguiente protagonista. No, seguro que no. Lo normal es que esto esté mojado. ¿El qué, perdón? Que lo normal es que estos tramos estén mojados y esta vez os está permitiendo correr mucho más, salir en seco. Sí, bueno, pero al final ya conoces el rally, conoces el grip, aunque esté mojado, donde haya menos grip habrá menos aún en lluvia, así que bueno, la idea es eso, preparar unas buenas notas y unos buenos vídeos para el año que viene. Llevamos toda la mañana viéndote sonreír en el coche. Ricardo Gómez y Moy Gómez, les tenemos ahora en imagen a este piloto que, como curiosidad os digo, que ha vuelto a correr en Llanes una década después y lo ha cogido con ganas porque ha venido con un coche de los de correr, ¿eh? Sí, de los un de coche, verdad. un vehículo competitivo que, bueno, pues le está permitiendo, yo creo, que disfrutar. Ya veremos también qué nos cuentan ahí al final de la especial, pero bueno, con ese Hyundai. Y ya también en tramo, que lo hemos visto tomar la salida, pero no lo hemos vuelto a ver. Tiene que Juan estar Manuel a punto de Mañá llegar. está también, Juan Manuel Mañá, que sí, es el sí, líder de la... Ese sí que es el líder de la Clio Trophy Spain. Eso es. Que recordemos, en esta Clio Más de Trophy un minuto Spain, de sí, diferencia con el segundo clasificado. Os recuerdo que les quedan, después del Rally de Llanes, la Nucía y el Rally Ciudad de Valencia. El líder es José Javier Pérez y Daniel Rivera, el líder de la clasificación, y Juan Manuel Mañá es ahora mismo cuarto en la clasificación después del abandono que tuvo en la llana. Ganó en el Rías Baixas y de momento pues aquí puede pegarle un buen mordisco por arriba a la clasificación. Sí, porque no olvidemos que el Rally Rack este año, que celebra su 60ª edición, va a ser un rally atípico a lo que digamos son los rallies del supercampeonato, porque va a ser mixto, al igual que lo fue el Rally Princesa hace 2 años. En esta ocasión pues pero digamos, no corre la Clio. No, pero bueno, por hacer un poco resumen de lo que queda. Ha habido ahí una salida. Sí. Creo que es un coche tocado en pista. Sí, y ahí se ha quedado enganchado y vamos a ver ahora, porque el problema es ahora si no lo consiguen sacar de ahí van a tener que parar el tramo. Moverlo, sí, porque no hay paso para que el siguiente que viene por detrás llegue. Vamos a ver quién es, porque me daba la sensación de que era uno de los Clio, o ese Ricardo, uno de los Clio. Es que desde arriba la verdad es que no lo pude. Yo creo que es Francisco Manuel Puertas y Sergio Fernández. Francisco Manuel. Ahí tienen que parar, van a tener que parar seguro, porque por ahí no pasa el siguiente. Sí, que ahí está llegando. Está llegando además a la posición y van a tener que pararlo, porque dudo que vaya a pasar. Este está en el cruce, yo creo. Mira, ahí está la gente ahora mismo en el tramo. Ese que veíamos era el que veíamos circular. Mañana está en meta, vamos Francisco a escucharle. Manuel y Sergio Fernández. Ya no sabemos si vamos atacando, si no. Bueno, no, ahora vamos divirtiéndonos, pensando en la nota y bueno, sin sustos. Mañana, ¿te vas a seguir dejando cuando la gente Pues mira, está ahora mismo el tramo está parado. Pues está parado porque el Clio, que entendemos que es el del líder, yo creo que es el número 15, Copa, que es José Javier Pérez y Daniel Rivera, es que no se ve bien desde la altura del dron. El siguiente que llegaba por detrás está parado ya en el tramo, con lo cual ahora mismo, casi de manera no oficial, pero vamos a decirlo que casi seguro, va a estar neutralizado el tramo. Sí, es el número 15, sí, correcto. Es el líder, es el líder. Es el líder José Javier el que ha tenido ese golpe, y el problema es que se ha quedado enganchado en el quitamiedos y ahí van a tener que parar el tramo. Sí, así porque que están parando ya todos los vehículos. Se va a neutralizar. Detrás. Seguimos escuchando. Me ha roto la dirección y me dañó la llanta, me dañó ahí varias cosas y no tenía herramienta. Al final lo hemos podido apretar ahí un poco y vengo con mucho tacto para no. Tengo miedo que se me salga la rótula otra vez. Pero bueno, bien, a ver si ahora la asistencia lo arreglamos y seguimos disfrutando la tarde. ¿Vale?
Y ojo a una circunstancia que se puede dar, que sí, son capaces de recuperar el coche, y el coche no tiene daños, tiene que reemprender la marcha, y veremos los comisarios deportivos qué tiempos asignan, porque obviamente ya hay pilotos de la Copa que sí han cruzado la línea de meta y otros que aún no. Y el equipo que está causando el tapón, obviamente de manera involuntaria, yo creo que al final van a poder sacar el coche entre todos y reprender la marcha. Estamos viendo ahí como hay varios aficionados que se han acercado a intentar poner el vehículo en marcha. Vemos ya como ya han avisado. Está absolutamente parado. Sí, ya han avisado por a través de los GPS que llevan instalados dentro del coche. Dirección de carrera les manda una señal de una bandera amarilla, bandera roja, al igual que sucede en los circuitos. Evidentemente, y ya van neutralizados. Hay equipos que ahora mismo están en la salida. Evidentemente, esos no van a tomar la salida de momento. Correcto, únicamente están los que ya estaban en el tramo y que se han visto afectados. Es decir, vamos a tener ahí pues prácticamente 4 o 5 equipos como mucho en esa zona. Insisto, les está costando, pero es que no volver a poner no hemos el coche. llegado a ver el golpe, cómo ha sido. No, es cierto, pero es que se ha quedado enganchado ahí en esa zona. No parece que sea mucho. No, pero está enganchado. Pero está enganchado. Y ese es el problema ahora que tienen, el conseguir sacar de ahí el coche. Insisto, es el equipo que marcha líder en la Clio Trophy Spain y va a tener ahora un problema este equipo para tratar de o sea, en este caso de llevarse el título, porque se va a marchar de aquí y si no consigue recuperarlo con un 0. Y ver un poco los daños que tiene el coche. Hombre, la sensación que da, estamos hablando desde aquí a vista de dron, es de que el coche, aunque esté ahora enganchado por debajo del guardarraíl, bueno, pues no sea. Mira, es que no lo vemos, no sea más allá de la defensa. Pero sí, ahora sí, yo creo que sí que lo van a conseguir. Sí, lo acaban sacando, o sea. Si algo consiguen los aficionados. Otra cosa es que haya dañado algo en la dirección. Eso ya sería otro problema. Que ahí sí que puede ser un problema, pero al menos puede aliviar ese tapón que se ha generado ahí en esa zona de vehículos que llegan por detrás y que evidentemente están ahora mismo neutralizados. El recorrido está neutralizado y vemos la grúa también que hay una grúa se a medio apresura tramo. para llegar. Había una grúa, yo creo que esa grúa debía estar situada a medio tramo y se está tratando de acercar, que es cerca de ese cruce, tratando de acercarse a ese punto a recuperar el vehículo. Y la verdad es que no está siendo un rally, estamos viendo bastantes neutralizaciones, pero sobre todo para los que vienen por detrás. Hablamos de la Dacia, hablamos de los propios que vienen del certamen autonómico. Les está tocando muchísimas neutralizaciones, están corriendo muy poco en este Villa de Llanes. Sí, porque lo hablábamos antes, Héctor, es un rally que está resultando un rally duro, es un rally difícil, son muchos kilómetros, tramos muy complicados, tramos, en fin, pues que hay que emplearse a fondo, aunque hoy no está lloviendo como sucede en otras situaciones. También eso anima a los equipos a correr más, porque está seco, lo ves bien y, como se dice en el argot, bueno, pues te tiras allá y al final pues suele haber más golpes, suele haber más salidas por este motivo, ¿no? Pero bueno, una pena porque además es un piloto. Mira, ahí seguimos viendo el coche. Así, a ver si podemos ver. A ver si vemos exactamente. Ahí toma esa curva izquierda, que es más lenta, ahí empieza a acelerar. Viene esa doble curva derecha, se le va de atrás y se engancha adelante. Sí, el golpe la verdad que no da la sensación de que sea muy fuerte, lo único que se ha quedado enganchado del rebote, o sea, no ha sido un impacto se queda frontal. Enganchado debajo del guardarraíl y eso es lo que no deja recuperar el coche. Y ahí vemos cómo está el tramo parado. No quiere decir que esté neutralizado todavía. Ojo a los espectadores que lo estén viendo, que no salgan a la carrera. El tramo está parado, pero no está neutralizado de manera oficial, ya que el coche se puede volver a poner en carretera. Los vehículos que están parados se les asigna un tiempo y se vuelve a dar salidas. Y es que a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió ayer, otra cosa es que hubiese ahora un tramo a continuación, es decir, que ahora de esta especial se fuesen a otra, ahí sí que habría problemas y ahí sí que se vería una neutralización, yo creo que casi de manera definitiva, pero ahora vienen a un reagrupamiento y a una asistencia, con lo cual hay margen para poder retomar además la carrera. Eso es. Y mientras entonces, vemos, recordamos un poco en imágenes, ¿no?, de lo que ha sido esta 13ª especial, que evidentemente el guión sigue siendo el mismo, ¿no? Y ya están aquí preparados, mira, en la zona del box de Skoda, para que llegue ya José Antonio. Enseguida llegará José Antonio a esta última asistencia del día de hoy y ahí vemos ese tramo, esa especial. Mira, esa zona precisamente es donde luego, posteriormente, ahí después de esta curva derecha, mira, ahí vemos ya la grúa, ya han recuperado el vehículo.
está ya fuera de digamos, del guardarrail. Y aquí ahora mismo lo que entra en juego es el cronómetro, claro. Los tiempos. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que la grúa sale del tramo para poder retomar el tramo? Yo creo que está neutralizado. Sí, yo creo que el tramo lo tienen que neutralizar porque además está la grúa ya adentro, están trabajando, no... Por seguridad ahora mismo, en teoría, pues si pasa determinado tiempo, tendría que pasar el cero, tendría que volver a reubicar a la gente. Eso es el tema, es decir, ya no son solo los coches que están ahí, volver a dar salidas, no sabes de medio tramo en adelante los espectadores si están en la carretera, si no están esperando porque llegue un vehículo corriendo de nuevo, con lo cual, bueno, pues... Por reglamento, además, lo más normal es que se neutralice ahora. Bueno, y por reglamento, si un vehículo está en la salida más de X tiempo también X tiempo, creo que son 20 minutos. Sí, porque en muchos casos se puede neutralizar. En muchos casos, además, lo que se haría, los vehículos que están parados en salida, si se neutraliza, ya no pasarían por el tramo ni neutralizados, darían la vuelta por el recorrido alternativo y se dirigirían al parque de asistencia, con lo cual, bueno, veremos a ver qué sucede. Bueno, el caso es que ha sido una lástima porque... De momento, la verdad es que tanto en la página como en todos lados figura como celebrándose. Oficialmente no está neutralizado. Oficialmente no está neutralizada la especial. Pero el caso es que nos vamos a ir despidiendo nosotros con esa imagen. Desgraciadamente, solo hemos podido ver 15 unidades, 15 equipos el coche, tomar pero la salida. Fíjate que el coche lo veíamos en la grúa, tampoco parece que tenga un daño excesivo. Que nadie se alarme, que este no es el coche de José Antonio Suárez, de la asistencia, es el de Javi Pardo. Dirá alguno, ¿pero qué hace el coche de Javi Pardo ahí? Pues de exposición. Está de exposición. Para que vean el coche del líder. Además se ve que está con la configuración de tierra todavía de haber corrido el Rally Princesa de Asturias. O sea, hoy tranquilos que no hay órdenes de equipo. No hay. Sí, bueno, solamente habrá una, correr. Solamente habrá una. Pues nosotros lo que hacemos ahora es vamos a ir despidiendo, recordando la clasificación como la tenemos, con José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin al frente de la general, con Pepe López, que vuelve a recuperar la segunda posición después de los problemas mecánicos de Álvaro Muñiz Mora, que se ha caído la tercera. Ahora mismo son menos de 5 segundos lo que hay entre el madrileño y el gallego. Jan Solans sigue cuarto clasificado a 1.59 y cerca está de Jan Solans Unai de la Dehesa y Daniel Sosa, 2.04 de cohete, pero apenas separados por 5 segundos respecto al piloto catalán. Nosotros nos tomamos un pequeño descanso, pero ya os digo que a la vuelta estad pendientes porque a las 7:15 estamos de vuelta para mostraros en directo el desenlace de esta edición número 48 del Rally Villa de Llanes. Crucemos los dedos porque si todo pinta bien vamos a tener celebración asturiana en la sexta prueba del Supercampeonato de España. Nos vemos dentro de un rato. Ahora, disfrutad de la película. ¿Qué más se le puede pedir a un derbi? Verlo en directo por TPA. La Copa de la Reina enfrenta a sportinguistas y oviedistas y a partido único. Real Sporting de Gijón, Real Oviedo. Este miércoles 1 de octubre, desde las 5:30 de la tarde. Tiempo de relax, ya que Natasha Lee tendrá que trabajar ya con las suyas de cara a la siguiente cita. El próximo fin de semana retorna la competición a la Hockey Liga Femenina, donde las fabriles van a debutar en la pista de Las Rozas. Y la jornada nos deja también la derrota en baloncesto de la Limerca Oviedo, 87-101 ante Estudiantes en el día de ayer, en la primera jornada de la primera FEF. Este es Javi Rodríguez, el entrenador. Hemos ido a rachas, a la heroica. Defensivamente es lo único que me preocupa. El equipo no ha estado, digamos, unido, ¿no? No ha habido comunicación, las reglas defensivas que son las básicas de siempre, no hemos hecho nada nuevo, nada diferente. No hemos estado concentrados, no hemos estado agresivos en la tarea defensiva y eso al final contra un gran equipo como Estudiantes pues te castiga, ¿no? Y nos vamos hasta Porto de Vega. Está a punto de arrancar el partido entre el conjunto local y el Alberite, partido de clasificatorio, en este caso de la Copa del Rey, enfrentamiento que tienen para seguir adelante en esta ronda previa de la competición del CAO. Allí está Toni Vergés. Hola Toni, muy buenas.
¿Qué tal, Bea Otero? Saludos, oyentes de la Radio Autonómica desde Puerto de Vega, Campo del Campón, donde desde las 5:15 de la tarde el campeón de la Copa Asturfútbol se va a enfrentar al quinto clasificado del grupo riojano de la temporada pasada. El Puerto de Vega Club de Fútbol busca en esta eliminatoria a doble vuelta clasificarse para la primera ronda de la Copa del Rey. Enfrente, el Club Cultural y Deportivo